Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ninjas en el mundo de Detective Conan. Tras experimentar la muerte en los mundos de Naruto y Demon Slayer, logrando la hazaña de atravesar 3 mundos, Uesugi Shuichi ahora solo anhela una vida libre y feliz. Y, si es posible, también me gustaría mencionar sus experiencias en Road. No, me refiero a su plan para heredar el legado de Danzo y hacer que Road vuelva a ser grande. Capítulo 151. El método de Phantom Thief Kid. 10 más capítulos para los suscriptores mensuales, suscríbanse. Más capítulos hoy, principalmente porque descubrí que con el apoyo de los suscriptores mensuales dobles, estamos casi en 500, o tal vez ya los alcanzamos, pero de todos modos, agregaré más primero. La compensación se pospondrá hasta mañana. Suspiro, además, estuve demasiado ocupado ayer, así que lo olvidé. Les deseo a todos mis lectores un feliz año nuevo, un nuevo año con una nueva imagen, buena fortuna y que todo vaya sobre ruedas. Realmente es Phantom Thief Kid. Los guardaespaldas de la familia Suzuki son realmente buenos. De hecho lo reconocieron. No, es la mujer al lado de la señora Suzuki. Descubrió el disfraz de Phantom Thief Kid de un vistazo. Ese atuendo, debe ser la secretaria de la señora Suzuki, bastante impresionante. No, no es ella. He visto a la secretaria de la señora Suzuki antes, definitivamente no es ella, y no es tan bonita. Justo cuando todos en el salón miraban a Kuroba Kaito, el caballero de blanco hizo una elegante reverencia, con una sonrisa iluminada por la luna en los labios. Oh, vaya, el detective de Fukuoka, Koshimizu, ha descubierto mi disfraz varias veces seguidas. Su aguda intuición es verdaderamente admirable. Es una lástima que el viento de esta noche parezca favorecer más a los magos. Miren, con un movimiento de su dedo, como si invocara la luz de las estrellas de la nada, un broche se posó silenciosamente en su pálido dedo. Su diseño era exactamente igual al que Suzuki Tomoko llevaba esta noche, y también tenía una gran perla negra en el centro. La estrella oscura, dijo agradecido, la acepto con sincero agradecimiento. Permítanme expresar mi más sincera gratitud a la Fundación Suzuki. Atesoraré este regalo milagroso. ¿Qué? ¿La estrella oscura ha sido robada? ¿Cómo es posible? La acabo de ver en el pecho de la señora Suzuki. Miren, el broche de la señora Suzuki realmente ha desaparecido. ¿Cómo lo hizo? Estaba aquí mismo. ¿Es este el mago bajo la luz de la luna? Impresionante. Mi broche. Agarra a Kid ahora mismo. En ese momento, Suzuki Tomoko también descubrió que le faltaba su broche. Comparado con averiguar cómo lo habían robado, Suzuki Tomoko estaba aún más furiosa. Después de todo, era la posesión más preciada de la familia Suzuki. Si lo perdía, su responsabilidad sería inmensa. Al oír la voz exasperada de Suzuki Tomoko, el ladrón fantasma Kid sonrió levemente. Con un movimiento de su capa, 3 puntos negros flotaron hacia abajo. Cuando sonó la explosión, el intenso destello hizo que Tsukamoto Kazumi y Wadayona, que acababan de acercarse, giraran la cabeza instintivamente. Solo Kyogoku Makoto cerró los ojos y corrió directamente hacia Kuroba Kaito. Sin embargo, originalmente había estado más lejos de la puerta para protegerse del repentino ataque de Kuroba Kaito. Por lo tanto, aunque corrió hacia adelante imprudentemente, falló. Después de que el destello desapareció, Kaito Kuroba se desvaneció cerca de la entrada del salón, dejando solo el débil eco de risa en su voz. Detective Koshimizu, espero volver a encontrarte en una noche de luna más hermosa. Kaito Kid escapó. Ve tras él. Contacten inmediatamente al Departamento de Policía Metropolitana. ¿No están siguiendo al crucero? Sí, notifiquen rápidamente al Departamento de Policía Metropolitana para que registren el crucero. Justo cuando todos estaban discutiendo, una voz pequeña pero escalofriante resonó repentinamente por todo el salón, silenciando a todos.
Silencio. La silenciosa multitud se giró para mirar la fuente de la voz. Makoto, no lo persigas, no hay nadie afuera. Solo vigila la puerta. La voz de Ryuichi Uesugi continuó. Ryuichi, pero escuché pasos que se alejaban. Makoto Kyogoku, que estaba a punto de perseguirlo, se detuvo de inmediato pero aún así replicó. Con las habilidades de Kaito Kid, una vez que te conozca, seguro que encontrará la manera de deshacerse de ti. Los pasos de afuera probablemente sean solo una grabación de algún tipo de dispositivo, créeme. Dijo Uesugi Ryuichi mientras guiaba a Mouri-ran hacia Suzuki Tomoko, quien estaba algo nerviosa en ese momento. Ryuichi, ¿estás seguro de que Kaito Kid no se ha ido y que Darkstar todavía está dentro del recinto? Al ver acercarse a Uesugi Ryuichi, la expresión ansiosa de Suzuki Tomoko se relajó un poco. Después de todo, ella tenía en alta estima las habilidades de Uesugi Ryuichi y sabía que su inteligencia y juicio eran excelentes. Tía, por favor, no se preocupe, Darkstar todavía está dentro del recinto y Kaito Kid tampoco se ha ido, dijo Uesugi Ryuichi con calma. Ryuichi, ¿cómo se llevó Kaito Kid a Darkstar desde lejos hace un momento? Preguntó Suzuki Shiro, acercándose también. Esta era una pregunta que no solo Suzuki Shiro quería saber, sino también muchos de los invitados presentes. Al saludar a Tomoko Suzuki, todos notaron el colgante estrella oscura que la señora Suzuki llevaba en el pecho. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el ladrón fantasma Kid se lo arrebató desde lejos. Era increíble. Cabe recordar que el ladrón fantasma Kid y la señora Suzuki estaban separados por numerosos guardaespaldas contratados por el grupo Suzuki. Algunos con buena memoria incluso podrían estar seguros de que la mujer de la que se disfrazaba el ladrón fantasma Kid entró al lugar menos de un minuto antes de ser descubierta por el detective Koshimizu, quien acompañaba a Tomoko Suzuki. No tuvo oportunidad de siquiera tocar a la señora Suzuki. Precisamente por eso, todos sentían aún más curiosidad. Después de todo, este truco de magia de robar cosas a distancia era simplemente asombroso. Normalmente, cuando los magos realizan trucos similares, los asistentes actúan como espectadores temporales. Pero como protagonista de la fiesta de esa noche, la señora Suzuki obviamente no ayudaría al ladrón fantasma Kid a completar este truco de magia para robar el tesoro de su familia. Precisamente por eso todos estaban sorprendidos y curiosos. Es sencillo. En realidad, nunca robó la estrella oscura. La estrella oscura que él creó era falsa. Sin embargo, la persona que podía identificar la falsificación estaba demasiado lejos, así que se dejaron engañar por el broche idéntico, respondió Uesugi Ryuichi con calma. Omiri-san, pero el broche de mamá sí que fue robado. Preguntó Sonoko Suzuki, que de alguna manera se había acercado. Así es. Si no fuera para crear una oportunidad de robar el broche en público, ¿por qué crees que Phantom Thief Kid aparecería de repente y atraería la atención de todos? Esta es una de las técnicas comunes que usan los magos. Usar algún medio para atraer la atención del público y hacer que pasen por alto la verdadera técnica clave. Y esta vez, la técnica la realizó una sola persona. Respondió Ryuichi Uesugi con una sonrisa confiada. Ryuichi, ¿estás diciendo que Phantom Thief Kid apareció de repente solo para crear una oportunidad para que su asistente lo robara? Hirokichi Suzuki estaba bastante sorprendido. Sabía que Phantom Thief Kid era un típico lobo solitario. Nunca había oído que usara un asistente para robar nada. Papá, todo es posible. No lo hizo antes porque no era necesario o no se vio obligado a usar esos métodos. Pero ahora es diferente. La gente que encontré son todos verdaderos expertos en combate, mucho más hábiles que sus oponentes anteriores. De hecho, desde esta tarde, lo han interceptado con éxito 6 veces, impidiendo que Phantom Thief Kid se acerque a la tía. Por eso tuvo que encontrar otra manera. En realidad, si no hubiera descubierto su método, podría haberse marchado fácilmente de la fiesta con su asistente, mezclándose con la multitud. ¿Quién habría sabido entonces que usó a su asistente para crear una distracción hoy? Tan pronto como Uesugi Ryuichi terminó de hablar, una ronda de aplausos resonó desde un rincón del salón. Oh, Miguel. Descubriste mi actuación. Bueno, entonces, como recompensa, con eso, Kuroba Kaito reapareció. Pero tan pronto como apareció, sintió una mirada extremadamente opresiva clavada en él. Tras una pausa, Kaito Kuroba movió el dedo y el broche auténtico salió volando en un arco, cayendo cerca de Makoto Kyogoku, quien custodiaba la puerta. Finalmente pronunció la última parte de su frase. Que esta estrella oscura regrese a la tierra prometida de la luz de la luna.
Tan pronto como pronunció estas palabras, Kaito Kuroba y otra persona se acercaron rápidamente a la puerta. Sin embargo, Makoto Kyogoku, que ya había atrapado el broche, se giró de repente, listo para la acción. Makoto, ¿podrías traer el broche? Tsukamoto-senpai, Wada, ¿podrían, por favor, despedir a estos dos intrusos? La voz de Ryuichi Uesugi resonó en el momento oportuno. La razón por la que podía confirmar la autenticidad de la estrella oscura a distancia era sencilla. Había dejado una marca en el original, lo que le permitía sentirla en cualquier momento. De acuerdo, Ryuichi, voy. Al ver al ladrón fantasma Kid que casi salía por la puerta, Makoto Kyogoku apartó la mirada, llevando la estrella oscura que había atrapado. Entendido. Respondieron Kazumi Emoto y Aruna Wada, y luego se dirigieron sin prisa hacia la puerta. Se detuvieron solo después de confirmar que Kaito Kid y su asistente se habían ido, y se quedaron vigilando la entrada. Ryuichi, ¿estás seguro de que es real? Preguntó Ran Mouri finalmente en voz baja. Le preocupaba que Kaito Kuroba pudiera estar jugando una broma. Las cosas habían llegado tan lejos, y si Ryuichi Uesugi era engañado por una falsificación, quedaría en ridículo. No te preocupes, Makoto tiene lo auténtico, dijo Ryuichi Uesugi con confianza, dándole una palmada en la espalda a Ran. Sonoko, Kyogoku-senpai está aquí. Rápido, quita los ojos de esa mirada de enamorado. Tranquilizada, Ran tiró rápidamente de su mejor amigo. Ni siquiera ella pudo soportar esa mirada de enamoramiento. Lo más importante es que Ran Mouri simplemente no lo entiende. Kaito Kid acababa de fracasar, y sus métodos habían quedado al descubierto gracias a su prometida, así que ¿por qué su mejor amiga no estaba decepcionada en absoluto? ¿No debería haberse derrumbado su imagen, haberse roto su filtro? Si Ran le hiciera esta pregunta a Ryuichi Uesugi ahora mismo, sin duda obtendría la respuesta. Elegante, increíblemente elegante. ¿Acaso a Sonoko Suzuki y a las fans de Kaito Kid solo les importa su éxito o su fracaso? No. Lo que les importa es si sigue siendo tan elegante como un poema bajo la luz de la luna, si sus acertijos siguen siendo tan misteriosos como la niebla. La victoria es solo un adorno plateado en su capa. E incluso en la derrota, mientras su gesto de quitarse el sombrero al saludar no se vea nervioso, es solo otro sueño entrañable, ligeramente melancólico. Él mismo es la ilusión más cautivadora e interminable. Por lo tanto, mientras Kaito Kuroba siga alzando su capa bajo la luz de la luna, esta fantasía de elegancia nunca terminará. Naturalmente, no cabía la posibilidad de que la imagen de un personaje se derrumbara o que se rompiera un filtro. La mirada enamorada de Sonoko Suzuki lo demostraba a la perfección. Sin embargo, tras el recordatorio de Ran Mouri, Sonoko Suzuki contuvo su mirada y bajó la mano, que había estado en posición de oración. Ahora que el objeto de su fantasía se había ido, tenía que volver a la realidad. Después de todo, su Makoto-sama ya se acercaba con el broche. Sonoko, recuperé la estrella oscura, le dijo Kyogoku Makoto a Sonoko Suzuki. Originalmente, Kyogoku Makoto tenía la intención de ir directamente a Tomoko Suzuki, pero a mitad de camino vio a Uesugi Ryuichi indicarle con la mirada que debía devolverle el broche a Sonoko Suzuki. Gracias. Estoy tan feliz. Sonoko Suzuki aceptó el broche de Kyogoku Makoto con una actitud reservada y respondió dulcemente. Mientras seas feliz. Kyogoku Makoto, sonrojado, extendió la mano inconscientemente para rascarse la nuca, pero se contuvo a la fuerza. Magoto-sama, por favor, venga conmigo. Sonoko Suzuki tomó inmediatamente el brazo de Makoto Kyogoku y caminó hacia Tomoko Suzuki. Al ver esto, muchos supieron que el hombre que había recuperado la estrella oscura de Kaito Kid se había convertido en el principal candidato para ser el yerno de la familia Suzuki. Después de todo, era obvio para todos que Kaito Kid le había arrojado la estrella oscura a Makoto Kyogoku para obligarlo a abrirse paso. En otras palabras, Kaito Kid no confiaba en poder escapar de esta persona, así que arrojó la estrella oscura para distraer a Makoto Kyogoku. Por lo tanto, es totalmente razonable decir que Makoto Kyogoku recuperó la estrella oscura de Kaito Kid. Francamente, ver a Makoto Kyogoku siendo arrastrado por Sonoko Suzuki para encontrarse con la pareja Suzuki, y a su hijo adoptivo Zeka, quien descubrió el disfraz de Kaito Kid, tanto al erudito como al guerrero, hizo que todos envidiaran a la familia Suzuki. Después de todo, ambos eran individuos excepcionalmente talentosos. Además, el detective Koshimizu, que estaba junto a Tomoko Suzuki y que descubrió el disfraz de Kaito Kid, también era bastante formidable. Después de todo, cualquiera de cierta edad que haya oído hablar de Kaito Kid sabe que este ladrón fantasma no es fácil de atrapar.
De lo contrario, no habría podido operar internacionalmente durante 18 años, causando dolores de cabeza a las fuerzas policiales de innumerables países. La base de su capacidad para operar globalmente durante 18 años reside en su habilidad para el disfraz, siempre cambiante. No es de extrañar que el grupo Suzuki tenga tanto éxito. Atraen fácilmente a muchísimas personas talentosas. En ese momento, Sonoko Suzuki llevó a Makoto Kyogoku ante su madre y le entregó el broche, diciendo: «Mamá, aquí tienes tu broche». Tomoko Suzuki lo tomó, rozando suavemente la gema con la punta de los dedos antes de alzar la vista, posando su mirada en Makoto Kyogoku, a su lado, como si estuviera evaluando un tesoro invaluable. Su voz tranquila y clara fluyó sin prisa. «Kyogoku-kun, esta noche protegiste el honor de la familia Suzuki. Recordaré tu valentía y fortaleza». Hizo una breve pausa, su mirada recorrió con aparente naturalidad la mano de su hija, firmemente apretada entre las de Makoto. Sin embargo, lo que Sonoko necesita es un faro duradero y brillante, no un fuego artificial fugaz y deslumbrante. ¿En qué tipo de luz te convertirás en el futuro? Te estaré observando. Luego añadió la segunda parte de su frase en un tono tranquilo y profundo. Al oír esto, Makoto Kyogoku se irguió, como si recibiera la más importante advertencia. Tras escuchar, Makoto Kyogoku sostuvo con calma la mirada de Tomoko Suzuki y luego hizo una profunda reverencia. ¿Sí? Lo demostraré con el tiempo. Disculpe. Admiro su determinación y espero con interés su futura actuación. Shiro Suzuki se acercó y le dio una palmada en el hombro a Makoto Kyogoku. La profunda risa y aprobación de Shiro Suzuki fueron como una señal de que se había roto un hechizo de silencio. Ryuichi Uesugi fue el primero en aplaudir, y Ran Mouri, a su lado, no se quedó atrás. Como ondas que se extienden, las emociones de comprensión y felicitación disiparon el último rastro de tensión, y el aplauso, como una marea creciente, se extendió rápidamente por toda la sala. Era cálido, continuo, no ruidoso, pero contenía la resonancia reservada pero sincera propia de la clase alta. Bajo los focos, Makoto Kyogoku seguía erguido, pero sus orejas ya estaban rojas. Sonoko Suzuki lo sujetaba del brazo con fuerza, su rostro irradiaba orgullo y felicidad sin reservas, mostrando a todos una brillante sonrisa propia de una joven. Mientras tanto, Tomoko Suzuki y su esposo, Shiro, estaban uno al lado del otro, sonriendo mientras aceptaban las felicitaciones, como si indicaran silenciosamente a todo el círculo social. Esa noche, la familia Suzuki no había perdido una joya. Al contrario, tal vez habían presenciado el primer destello de una piedra en bruto. La celebración del 60º aniversario de la Fundación Suzuki comenzó oficialmente en ese momento. Después de que Shiro Suzuki subiera al escenario para dar su discurso y anunciar el inicio oficial del banquete, el tiempo de Ryuichi Uesugi y Ran Mouri estuvo casi completamente ocupado por un flujo constante de visitantes. Originalmente, no había planeado usar la celebración del 60º aniversario de la Fundación Suzuki como su escenario esa noche. Pero ¿quién podría culparlo cuando Kaito Kid realizó una finta? Para ser honesto, Ryuichi Uesugi no había anticipado este movimiento. Después de todo, Ryuichi sabía lo arrogante que era Kaito Kuroba. Aunque lo intentara por todos los medios, jamás permitiría que Kijiro Terai actuara. Fue precisamente por este punto ciego que Kijiro Terai pudo disfrazarse y acercarse a Tomoko Suzuki. Ahora parece que su sexta aparición coincidió con el acercamiento de Terai Kinosuke a Suzuki Tomoko. Sin embargo, Uesugi Ryuichi todavía no comprende del todo la lógica de Kuroba Kaito. Después de todo, atravesar las defensas de Kyogoku Makoto, Tsukamoto Kazumi y Wada Aruna no debería haber sido difícil para él. Con su equipo, crear caos y abrirse paso por la fuerza no sería nada difícil. Para alguien que se atrevió a volar una central eléctrica en Osaka, crear algo de caos en un crucero no es nada. Así que, incluso con sus ayudantes haciendo trampa, lo que permitió a Koshimizu Nanagi descubrir fácilmente sus disfraces, no debería haber sido necesario llevarlo a este punto. Uesugi Ryuichi nunca tuvo la intención de llevarlo al límite desde el principio. Después de todo, él era la futura muerte en vida del grupo Suzuki. Antes de explotar por completo el valor de Kuroba Kaito, Uesugi Ryuichi no le permitiría desarrollar ningún trauma psicológico significativo. Si no regresaba para robar las joyas del grupo Suzuki más adelante, sería una gran pérdida. Por lo tanto, Ryuichi Uesugi dejó suficiente margen de maniobra para Kaito Kid. De lo contrario, no habría tenido espacio para moverse libremente en el crucero.
Fue precisamente por esto que, después de que Kaito Kuroba y Kinosuke Terai completaran con éxito su robo, Ryuichi Uesugi no tuvo más remedio que intervenir y estabilizar la situación. La situación era tan urgente que no hubo tiempo para que enviara un mensaje a Nanako Koshimizu. Sin embargo, una vez que entró, su identidad como hijo adoptivo de Hirokichi Suzuki, asesor del grupo Suzuki, quedó al descubierto. Al fin y al cabo, incluso mencionar el nombre de su padre demostraba que era otro futuro heredero del grupo Suzuki. De hecho, cualquiera familiarizado con la estructura accionarial del grupo Suzuki sabe que Hirokichi Suzuki también posee una parte de las acciones, aunque no tantas como Shiro Suzuki. Sin embargo, las acciones combinadas de ambos hermanos superan el 50%, lo que permite a la familia Suzuki controlar firmemente el grupo Suzuki. Si Ryuichi Uesugi no hubiera aparecido, estas acciones probablemente se habrían fusionado y habrían sido heredadas por Sonoko Suzuki. No obstante, tras la adopción de un hijo por parte de Suzuki Hirokichi, sus acciones probablemente serán heredadas por Uesugi Ryuichi en el futuro. Por lo tanto, desde una perspectiva externa, Ryuichi Uesugi es sin duda uno de los accionistas y miembros familiares más importantes del futuro grupo Suzuki, ocupando una posición clave. Los invitados que comprenden esto, naturalmente, no se perderían esta singular oportunidad de conocerlo. De hecho, si Ran Mouri no hubiera estado constantemente a su lado, exhibiendo consciente o inconscientemente el diamante rosa del anillo de compromiso, Ryuichi Uesugi probablemente habría estado rodeado de numerosas damas de la alta sociedad esta noche. En realidad, antes de que la familia Mouri ascendiera al poder, sin mencionar explícitamente su linaje ducal y real, su actual origen podría no haber sido suficiente para disuadir a todos los posibles pretendientes. Sin embargo, su tía, Aoko Nakamori, jefa del Departamento de Investigación Especial de la Fiscalía del Distrito de Tokio, es una figura que todos deben tener muy en cuenta. La aguda mirada del Departamento de Investigación Especial, capaz de examinar libros de contabilidad y contratos, es una espada de Damocles que pende sobre todo el mundo financiero. Fundamentalmente, Ran Mouri y Aoko, la hija biológica de Aoko Nakamori, son prácticamente idénticas. Esto significa que, a ojos de Aoko Nakamori, Ran Mouri y ella son casi la misma persona. Cualquier plan contra Ran Mouri sería visto por Aoko Nakamori como una provocación directa y una humillación para su propia familia. Por lo tanto, atacar a Ran no solo era ofender a la hija de un detective y un abogado, sino una apuesta arriesgada a la integridad emocional de la jefa del Departamento de Investigación Especial. Si la apuesta fracasaba, las consecuencias no serían una simple competencia comercial, sino la más implacable y cruel del aparato estatal. Este riesgo era suficiente para mantener en vilo incluso a las familias más calculadoras antes de actuar. Claro que quienes buscaban un matrimonio de conveniencia podrían apostar a que el poder público no intervendría fácilmente en asuntos privados. Pero lo que realmente tuvo el efecto disuasorio decisivo fue el diamante rosa en el dedo de Ran. Las mujeres que frecuentaban los círculos sociales más selectos poseían una intuición infalible para el valor de las joyas. Al menos la mitad de los presentes podían estimar aproximadamente el valor de subasta de ese anillo. Especialmente en contraste con la heredera Sonoko Suzuki, siempre informal y reacia al lujo, el anillo se convirtió en una declaración silenciosa pero sumamente exclusiva. Les decía a todos que no solo era una muestra de amor, sino también un símbolo innegable de riqueza y determinación, que representaba los sinceros sentimientos de Uesugi Ryuichi por Mouri Ran. La interminable reunión social duró más de 2 horas, hasta que casi llegaron a la bahía de Tokio, cuando Uesugi Ryuichi y Mouri Ran finalmente tuvieron tiempo para descansar. Al llegar al salón designado, Mouri Ran, completamente desprovista de modales femeninos, se recostó en la cama. Las 2 horas de reunión la habían dejado física y mentalmente agotada, mientras que Uesugi Ryuichi parecía impasible, sentado con expresión pensativa. «Ryuichi, ¿en qué piensas?». Al ver el leve ceño fruncido de Uesugi Ryuichi, Mouri Ran, acostada en la cama, no pudo evitar preguntar. «Creo que las acciones de ese tipo esta noche son un poco inusuales en él». Uesugi Ryuichi no ocultó nada. Después de todo, el comportamiento impredecible de Kuroba Kaito lo inquietaba un poco. Hasta que no comprendiera la razón de su cambio de comportamiento, Uesugi Ryuichi siempre tendría una espina clavada. ¿Pasa algo?, preguntó Mouri Ran, con expresión de desconcierto. «Ran, ¿no tienes curiosidad?», preguntó Uesugi Ryuichi, mirando a Ran Mouri, cuyo rostro reflejaba cansancio. «¿Qué hay de curioso?». «Aoko estaba allí, así que es normal que dude», dijo Ran Mouri con naturalidad. «¿Por Aoko?».
Esta vez fue el turno de Uesugi Ryuichi de sorprenderse. Cuando fui al baño con Aoko hace un rato, le pregunté disimuladamente si había vuelto a ver a ese tipo. Dijo que no, pero últimamente ha notado miradas familiares de vez en cuando, dijo Ran Mouri con calma. Ah, ya veo. Eso lo explica. Uesugi Ryuichi comprendió de repente. Parece que Kuroba Kaito no está tan decidido con respecto a Nakamori Aoko como aparenta. Pero eso tiene sentido, ya que la situación de Nakamori Aoko es diferente a la de Ran Mouri. Kudo Shinichi no tiene más remedio que rendirse, ya que Ran Mouri ya lo tiene. Así que solo puede vengarse infantilmente, y últimamente, Uchida Asami, quien lamentablemente sufrió un aborto espontáneo, lo ha tratado como a una bestia de carga. Sin embargo, ningún hombre se acercó a Nakamori Aoko, así que, teóricamente, Kuroba Kaito aún tenía una oportunidad. Aunque probablemente sabía que esa oportunidad teórica no existía, 10 años de amistad infantil no podían abandonarse tan fácilmente. Fue debido a este afecto que se mostró mucho más discreto de lo habitual esta noche. Incluso se abstuvo de usar muchas tácticas debido a la presencia de Nakamori Aoko. De lo contrario, todo el lugar habría sido bombardeado con una gran cantidad de cortinas de humo. Todo fue porque Uesugi Ryuichi había pasado por alto a Tera y Kinosuke. Afortunadamente, Nakamori Aoko también estaba presente, lo que limitó muchos de los métodos de Kuroba Kaito. Ryuichi, no quiero asistir a más eventos sociales, dijo Mouri Ran de repente en voz baja. Ran, aunque realmente quiero ayudarte, no hay nada que pueda hacer al respecto. Uesugi Ryuichi sintió una punzada de compasión al ver la expresión lastimera de Mouri Ran, pero no podía permitir que fuera tan obstinada. Después de todo, su estatus significaba que Mouri Ran, como su prometida, inevitablemente tendría que asistir a eventos sociales. Esto ya se había demostrado. Muchas personas habían expresado su disposición a invitarla a banquetes o fiestas de té. Aunque Uesugi Ryuichi aceptara ahora, Ran Mouri probablemente no tendría forma de evitarlo más adelante. Incluso si Uesugi Ryuichi le cierra el paso, Ran aún cuenta con su mejor amiga, Suzuki Sonoko. Si Sonoko la invita, ¿cómo podría negarse? Además, una vez que Eri Kisaki sea elegida parlamentaria en 2 o 3 meses, la familia Mouri ascenderá oficialmente al poder. Cuando la esfera política descubra que Eri Mouri es la antigua duquesa Mouri, Ran recibirá aún más invitaciones. Por eso Ryuichi Uesugi estaba tan ansioso por enviar a Bermud de regreso a Estados Unidos para que se preparara. La necesitaba constantemente al lado de Ran, y solo con ella podía sentirse tranquilo. Después de todo, ella estaba acostumbrada al despiadado mundo de las interacciones sociales y sin duda podía proteger a Ran. En este sentido, en todo el universo de Detective Conan, realmente no había nadie más adecuado. Incluso si otros tuvieran una experiencia similar a la de Bermud, seguramente no serían tan protectores con Ran como ella. Ella era su ángel. Cualquiera que se atreviera a conspirar contra ella se buscaba problemas. Más tarde, una vez que Ryuichi le asignó a Ran un chico de los recados conductor aún más confiable, para que Bermud no se distrajera con excusas, no se preocuparía de que Ran saliera sola a eventos sociales. Sin embargo, por mucho que construyera una defensa para Ran, no podía eliminar por completo la necesidad de compromisos sociales. Esta era la frustrante situación de Ryuichi. Lo siento, Ryuichi, lamento haberte molestado. Solo me estaba desahogando, mi cara estaba casi congelada hace un momento. Ran Mouri no le dio tiempo a Ryuichi Uesugi para pensar, e inmediatamente explicó después de escuchar la respuesta. Ran, sé que no es fácil para ti, pero ahora que te has embarcado en este camino, no hay vuelta atrás. Porque, al menos, sigues siendo la prometida de Ryuichi Suzuki. Ryuichi Uesugi la consoló. Lo sé, Ryuichi. Viendo la expresión de papá esta noche, sé que ha estado esperando este día con ansias durante mucho tiempo. Ran Mouri se incorporó y asintió levemente. Sabía muy bien que, aunque Ryuichi Uesugi la adorara, no podía evitar a Kogoro Mouri y Sonoko Suzuki. Si bien no estaba acostumbrada a las reuniones sociales, haría todo lo posible por adaptarse a Ryuichi Uesugi y la familia Mouri. Ran, tu suegro está sufriendo. Ryuichi Uesugi no pudo evitar suspirar. Cualquiera nacido en una familia noble prominente, que enfrenta la destrucción de su clan y se ve obligado a vivir una vida de miedo y humillación constantes, sentiría amargura y desesperación por restaurar la antigua gloria de su familia. Kogoro Mouri probablemente sueña con todo eso. De lo contrario, ¿por qué ahogaría sus penas en alcohol todo el día? ¿Es realmente solo un borracho?
Inicialmente se unió al Departamento de Policía Metropolitana con la esperanza de hacer fortuna con su propio esfuerzo. Pero la aparición de Joe Murakami le asestó un duro golpe a Kogoro. Para otros, podría parecer un accidente, pero Kogoro probablemente descubrió algo sospechoso. De lo contrario, no habría renunciado de inmediato y entrado en la zona gris, y Eri Kisaki no se habría ido de casa en el momento oportuno. Puede que haya habido malentendidos y coincidencias, pero las acciones de Kogoro demostraron claramente a Shuichi Uesugi que no podía permitirse el lujo de arriesgarse. Por lo tanto, Ran Mouri se vio obligada a aceptar la separación de sus padres desde los 7 años, lo que explica por qué la relación de Eri y Kogoro se mantuvo fuerte incluso después de 10 años de separación. El mundo adulto es complejo. Sin conocer a la persona, ¿quién sabe qué se muestra externamente y qué es realmente real? La propia experiencia de reencarnación de Uesugi Shuichi fue bastante trágica, por lo que comprendía particularmente las dificultades de Kogoro Mouri. Sí, lo sé. Desde que Kogoro Mouri reveló el pasado de la familia Mouri, ya no le ocultó nada a Ran Mouri. Por lo tanto, Ran sabía lo difícil que había sido su padre, no tan anciano, durante todos estos años. Eso es bueno. Aguanta un poco más y podremos desembarcar e ir a casa a descansar, dijo Uesugi Shuichi con una sonrisa. ¿Sí? Capítulo 152 Expectativas de Tsukamoto Iwata 10º Invitación a fiesta de cumpleaños, suscríbanse hoy solo añado medio capítulo. No es que tenga bloqueo de escritor, pero creo que me hice un nudo anoche. Cuando me desperté esta mañana, me dolían el pecho y la espalda, y podía sentirlo incluso al respirar hondo. Si no me faltaran palabras, me habría tomado un descanso hoy. Un nuevo día comienza con la salida del sol. Después del desayuno, Uesugi Shuichi y Mouri Ran llegaron a la Universidad de Titan. Espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network, que tiene una amplia biblioteca. Dukan.com. Es súper conveniente. Después de una buena noche de descanso, Mouri Ran estaba mucho más enérgica que cuando regresó a casa la noche anterior. Tan pronto como llegaron cerca de la puerta de la universidad, Uesugi Shuichi y Mouri Ran vieron a Uchida Asami y Kudo Shinichi caminando hacia ellos a lo lejos. A diferencia de lo habitual, cuando casi siempre caminaba delante de Uchida Asami, Shinichi Kudo estaba un poco rezagado hoy. No solo eso, sino que su rostro también mostraba claros signos de fatiga. A diferencia de antes, la fatiga de Shinichi no se debía al esfuerzo excesivo de la noche anterior. Después de todo, el cuerpo de Uchida Asami no estaba en condiciones de tener relaciones conyugales, y el agotamiento de Shinichi provenía puramente de la culpa que sentía hacia ella. Había sido manipulado por Uchida Asami y forzado a una situación limitada. Sin saludarlos, después de intercambiar una mirada a la distancia, Ryuichi Uesugi condujo a Ran Mouri al interior de la escuela. Al llegar al gran salón de clases, Sonoko Suzuki ya había llegado. Oh, Ran, Oni. Sonoko lo saludó con una brillante sonrisa. Al ver la expresión de felicidad de Sonoko, Ryuichi Uesugi y Ran Mouri supieron que estaba de buen humor. Oh, Sonoko. Respondió Ran Mouri con una leve sonrisa. Oye, ¿no fue hermosa la vista nocturna anoche? Preguntó Uesugi Shuichi a Suzuki Sonoko. Oni, lo siento. Se disculpó Suzuki Sonoko de inmediato. Después de todo, se suponía que se quedaría con Mouri Ran anoche para ayudarla a adaptarse a la vida social. Pero en lugar de eso, inventó una excusa para irse en menos de media hora y arrastró a Kyogoku Makoto a la popa para mirar las estrellas. De lo contrario, Mouri Ran no habría estado tan cansada de socializar anoche. Ryuichi, no pasa nada. Tengo que enfrentarlo yo misma tarde o temprano, no pasa nada por llegar temprano. Mouri Ran seguía preocupándose por su mejor amiga. A ella no le importó el comportamiento de Suzuki Sonoko de tener un amigo pero ninguna amiga anoche, después de todo, ella no estaba mucho mejor que Suzuki Sonoko cuando estaba con Uesugi Shuichi. Ran, ¿todavía te preocupas por mí? Suzuki Sonoko tomó inmediatamente la mano de Mouri Ran y dijo emocionada. Ran, solo mímala. Uesugi Shuichi dijo sin palabras. Después de todo, ni siquiera había tenido la oportunidad de enojarse antes de que Ran Mouri perdonara a Sonoko Suzuki. Realmente hizo honor al dicho. Estábamos listos para luchar a muerte, ¿por qué su majestad se rindió primero? ¿Y qué si Ran me mima? No te pases de la raya, Oni. Con el apoyo de Ran, Sonoko Suzuki enderezó la espalda de inmediato. Me estoy pasando de la raya, Al oír esto, Ryuichi Uesugi inmediatamente extendió la mano y pellizcó la mejilla de Sonoko Suzuki. Ay, Oni, me equivoqué.
Sonoko Suzuki admitió la derrota de inmediato. Está bien, Ryuichi, deja de jugar con Sonoko, todos nos están mirando. Ran Mouri observó a Ryuichi Uesugi y Sonoko retozando, algo sin palabras. Al oír esto, Ryuichi Uesugi finalmente soltó a Sonoko Suzuki. Después de frotarse la mejilla, Sonoko Suzuki comenzó a charlar con Ran Mouri sobre su encuentro con Kyogoku Makoto la noche anterior. Pronto, era mediodía. La comida de hoy se había organizado fuera del campus, en parte porque no había clases por la tarde, y en parte porque quería invitar a todos. En un restaurante elegante, Uesugi Ryuichi llegó con Mouri Ran y Suzuki Sonoko. Poco después, llegaron Kyogoku Makoto, Yemoto Kazumi y Wada Aruna. En realidad, Uesugi Ryuichi no había planeado originalmente invitarlos a comer de nuevo como agradecimiento. Pero Suzuki Sonoko quería tener una cita con Kyogoku Makoto. Sin embargo, la situación actual era que Kyogoku Makoto aún no había superado la prueba de la pareja Suzuki, por lo que no podía ser considerado el novio oficial de Suzuki Sonoko. Además, su personalidad tradicional hacía difícil esperar que invitara activamente a Suzuki Sonoko a una cita. Por lo tanto, usó la excusa de la noche anterior para llamarlos a los tres. Al ver llegar a Kyogoku Makoto, Suzuki Sonoko se aferró a él de inmediato, tirando del ligeramente sonrojado Kyogoku Makoto para que se sentara a su lado. Uesugi Ryuichi, algo impotente, y Mouri Ran, que se divertía en secreto, solo pudieron indicar a Tsukamoto Kazumi y Wada Aruna que se sentaran. Muchas gracias, Suzuki-kun, por ayer, dijo Tsukamoto Kazumi, expresando su gratitud tan pronto como se sentó. Muchas gracias, Suzuki-ni, repitió Wada Aruna. Después de todo, la Fundación Suzuki ya había transferido el 1.000.000 de yenes a sus cuentas bancarias esa misma mañana. Wada Aruna no sabía cómo se las arreglaría Tsukamoto Kazumi con el 1.000.000 de yenes. Pero sabía que con ese 1.000.000 de yenes, la presión financiera de los gastos de manutención durante los próximos 3 años y medio se aliviaría enormemente. Esto reduciría la presión de los trabajos de medio tiempo que tenía que soportar. Wada Aruna asistía a una universidad privada, aunque no a la Universidad Teitan, pero de naturaleza similar. Sin embargo, por ser mujer, el apoyo de su familia era relativamente limitado. A pesar de que estudiaba humanidades, su familia seguía sin poder costear la matrícula anual de casi 1.000.000 de yenes. El apoyo de su familia se limitaba a una asignación mínima de 60.000 yenes al mes, lo cual seguía siendo insuficiente para una estudiante universitaria adolescente, incluso con un estilo de vida austero. Para cubrir el déficit, Wada Yona tuvo que recurrir a trabajos de medio tiempo. De hecho, la situación de Yemoto Kazumi era similar a la de Wada Yona. Ambas dependían de préstamos a bajo interés para pagar la matrícula, con los gastos de manutención cubiertos en parte por su familia y en parte por trabajos de medio tiempo. Por eso, ambas estaban sumamente agradecidas con Uesugi Ryuichi. Aunque Uesugi Ryuichi no les había proporcionado dinero para pagar sus préstamos, al menos se aseguró de que no enfrentaran una enorme presión financiera mientras aún estaban en la universidad. Solo por el orgullo de artistas marciales gritaban: gracias, Lord Suzuki, por su amabilidad. Está bien, todos han presenciado tu fuerza. Por la familia, mientras se preserve la estrella oscura, Uesugi Ryuichi simplemente hizo un gesto con la mano. Al ver la indiferencia de Uesugi Ryuichi y su falta de mención de futuras oportunidades de cooperación, las dos chicas no pudieron evitar sentirse un poco decepcionadas. Después de todo, habiendo ganado dinero con Uesugi Ryuichi una vez, esperaban ser contratadas por el grupo Suzuki con más frecuencia en el futuro. Incluso si el sueldo no era tan alto, estarían dispuestas. Ryuichi, me gustaría recomendar a Tsukamoto-senpai y a Ina-chan Amada. ¿Qué te parece? Al ver la decepción en los ojos de las dos chicas, Mouri Ran dijo con el corazón ablandado. Mi suegra necesita más personal trabajador, así que el sueldo será mucho menor. Si no les importa, no tengo objeción. Uesugi Ryuichi entendió el significado de Mouri Ran. Pero, para ser honesto, las posibilidades de que Eri Kisaki estuviera en peligro durante las elecciones eran extremadamente bajas. Porque ninguno de los competidores de Eri Kisaki se atrevía a usar tácticas tan deshonestas contra ella. Después de todo, nadie se atrevía a tratar al recién nombrado ministro Nakamori como un muerto. Era del Departamento de Investigación Especial de la Fiscalía del Distrito de Tokio, que casualmente tenía autoridad para investigar a los miembros del Parlamento. Además, los candidatos en la circunscripción de Shibuya probablemente no tomarían en serio a Eri Kisaki, que solo había empezado a prepararse a mitad de camino. Por lo tanto, Eri Kisaki no necesitaría mucha seguridad.
no olvidemos que Niwako Sato y Wataru Takagi están a su lado. Así que incluso si Ran Mouri presenta a Kazumi Tsukamoto y Aruna Wada, solo estarán allí para ayudarla y hacer recados. Por ejemplo, una vez que comience oficialmente el período electoral, el equipo de Eri Kisaki necesitará mucha gente para hacer campaña puerta a puerta o repartir folletos. Y estas tareas no importan quién las haga. No nos importa. Kazumi Tsukamoto y Aruna Wada intercambiaron una mirada y dijeron inmediatamente. Después de todo, la noche anterior se habían enterado de que Eri Kisaki se presentaría a las elecciones este año. Así que, aunque Ryuichi Uesugi y Ran Mouri no lo dijeron explícitamente, comprendieron la naturaleza del trabajo que Ran Mouri les recomendaba. Sería un currículum valioso para ellas. Si Eri Kisaki resultaba elegida, como miembros de un equipo exitoso, incluso si no destacaban especialmente, sus currículos serían mucho más completos. Y si conseguían un trabajo a largo plazo gracias a los contactos de Mori, mejor aún. Al fin y al cabo, estas dos chicas han tenido que cargar con millones de yenes en préstamos estudiantiles desde que se graduaron, y la presión ha estado presente desde que decidieron ir a la universidad. Ya que no tienes objeción, está decidido. Te daré un número de teléfono y podrás contactar directamente con Miyamoto Yumi a partir de ahora. Si te adaptas a trabajar con ella, no es imposible que te quedes en el colegio electoral en el futuro. Pero, sinceramente, el sueldo de los repartidores de menor rango probablemente sea mucho menor de lo que esperas. Al fin y al cabo, este sueldo proviene del grupo de apoyo, e incluso si Sonoko llega a ser la presidenta del grupo de apoyo en el futuro, no puede subir el sueldo de alguien sola. Uesugi Ryuichi lo explicó todo de antemano. Mori-senpai, Aruna-chan, por favor, no se preocupen, pero mamá realmente no necesita personal de seguridad. Al fin y al cabo, ya tiene con ella a 3 exagentes del Departamento de Policía Metropolitana, y 2 de ellos son de la primera división de investigación. Mori-ran añadió rápidamente una explicación. Está bien, Mori-senpai. Tener un trabajo es suficiente, hagas lo que hagas. Kazumi Emoto agitó rápidamente la mano. Después de todo, en Japón, en 1996, la economía ya había entrado en recesión. Si bien el mundo paralelo experimentó una breve recuperación ese año, el mundo del detective Conan había estado en una espiral descendente desde 1991. La economía de este año no ofrecía ninguna ilusión de recuperación. En cambio, presentaba una recesión aún más severa en el mercado laboral. Los estudiantes de último año que se graduaban en los últimos meses ya habían compartido sus experiencias con los estudiantes más jóvenes. Si bien Aruna Wada, quien solo ingresó a la escuela este año, tal vez no lo supiera, Kazumi Emoto era una estudiante de segundo año, y tenía una compañera mayor que la había cuidado y se había graduado a principios de este año. Kazumi Emoto sabía muy bien que su compañera mayor aún no había encontrado un trabajo formal y apenas podía mantenerse con trabajos ocasionales. ¿Por qué? Porque recientemente, su compañera mayor la había invitado a tomar algo para desahogarse. La presión de los préstamos estudiantiles había sido pesada desde su graduación, lo que la llevó a considerar la posibilidad de encontrar un trabajo bien remunerado en Kabukicho. Fue precisamente por esto que Emoto Kazumi no rechazó la oferta de trabajo a tiempo parcial, algo despectiva, de Uesugi Ryuichi. ¿Acaso no se trataba de establecer una conexión con la familia Suzuki para poder encontrar un trabajo que le permitiera mantenerse después de graduarse? Ya que a Tsukamoto-senpai no le importa, Ran, ¿por qué no contactas con Miyamoto? Uesugi Ryuichi asintió levemente y le indicó a Mori-ran que llamara a Miyamoto Yumi. En cuanto a llevar a las dos chicas a la estación de Shibuya, eso estaba fuera de discusión. Después del almuerzo, cada uno se fue por su lado. Suzuki Sonoko, naturalmente, llevó a Kyogoku Makoto a una cita. Uesugi Ryuichi también llevó a Mori-ran a casa. Ella aún no se había recuperado del todo del cansancio de la noche anterior. Yemoto Kazumi y Wada Yona fueron directamente a Shibuya. Ryuichi, ¿es difícil encontrar trabajo estos días?, preguntó Ran Mouri a Ryuichi Uesugi de camino a casa. Le sorprendió un poco la urgencia de Kazumi Yemoto. Ran, la situación económica actual no es optimista. Es aún más difícil para los recién graduados, especialmente para las mujeres, encontrar trabajo, respondió Ryuichi Uesugi asintiendo levemente. Ryuichi, ¿podrías dejar que Tsukamoto-senpai y Lina-chan se queden?, insistió Ran. Para ella, encontrar trabajo para Kazumi Yemoto y Lina Wada sería pan comido. Ran, deja que trabajen a tiempo parcial con Miyamoto por ahora. Si lo entienden, darles un trabajo fijo es cuestión de decirlo.
Pero si no, intenta no contactarlas después de las elecciones, dijo Ryuichi Uesugi, negando levemente con la cabeza. Ryuichi Uesugi conocía muy bien el proverbio. Un poco de amabilidad se agradece, pero demasiada amabilidad engendra resentimiento. Aunque no creía que Kazumi Emoto y Rina Uwada se volvieran desagradecidas, ayudar a alguien a la fuerza sin que lo entiendan del todo podría no dar el resultado deseado. Solo cuando la otra parte tenga suficiente comprensión se darán cuenta de que los sentimientos de Ran Mouri deben ser apreciados y valorados. Ryuichi Lee, ¿qué deberían entender? Ran Mouri no entendió del todo lo que Ryuichi Uesugi estaba diciendo. Quienes deban entender, lo entenderán naturalmente, y quienes no entiendan, incluso si se lo recuerdas, fingirán no entender. Ryuichi Uesugi sonrió y le dio a Ran Mouri una respuesta críptica. Ryuichi Lee, ¿qué es exactamente lo que necesito entender? Solo dímelo. Ran Mouri tenía verdadera curiosidad. Solo porque su mejor amiga estaba en una cita no necesitaba preguntar. Sonoko Suzuki se lo habría dicho. Ran Mouri creía que Sonoko Suzuki definitivamente entendería lo que Ryuichi Uesugi estaba diciendo. Oye, no es complicado, solo es cuestión de cómo te diriges a alguien, dijo Ryuichi Uesugi sin prisa. ¿Cuestión de cómo te diriges a alguien? Ran Mouri pareció entenderlo un poco ahora. Después de todo, Kazumi Emoto y Haruna Wada se dirigían a ella y a su prometido como iguales. Incluso cuando no pedían ayuda, seguía habiendo un problema con eso. Japón es una sociedad con una jerarquía estricta. Alguien como Ryuichi Uesugi, que ya es un miembro clave del grupo Suzuki, debería al menos dirigirse a él como Suzuki-sama. Después de todo, Ryuichi Uesugi apareció oficialmente en la celebración del aniversario anoche. Antes, podían interactuar como iguales, lo cual era comprensible dada su ignorancia. Pero ahora, ¿esperar un trato igualitario? Así que el mensaje de Ryuichi Uesugi era que si las dos mujeres no podían tragarse su orgullo, deberían cortar el contacto después de su breve trabajo a tiempo parcial. Después de todo, Ran Mouri no era su padre, obligado a ser responsable de su futuro. Por el contrario, si ellas pudieran rebajarse voluntariamente y acercarse a Ran Mouri durante su trabajo de medio tiempo, buscando un futuro estable para sí mismas, entonces él podría aceptar. Después de todo, estas dos mujeres poseen ciertas habilidades. Podría contratarlas directamente o realizar pequeñas inversiones. Pero el requisito previo para este acuerdo es que primero reconozcan su relación con Ryuichi Uesugi y Ran Mouri. Solo tragándose su orgullo podrán proceder. Por eso Ryuichi Uesugi solo permitió que Ran Mouri hiciera una llamada telefónica en lugar de enviarlas directamente a la estación de Shibuya. Después de todo, enviarlas allí tendría un significado diferente. Solo después de que comprendan su relación de superior subordinado contigo y hayan superado su orgullo podremos considerar cómo ayudarlas. Después de todo, para que la familia Mori crezca, definitivamente necesitan todo tipo de talento. En cuanto a ellas dos, ya sea dándoles un trabajo directamente o realizando una pequeña inversión, todo es posible. Pero el pago por adelantado es absoluto. No se debe utilizar a personas que no entienden la jerarquía ni conocen la gratitud. Uesugi Ryuichi le explicó con calma las complejidades a Mori Ran. Ryuichi Lee, lo entiendo. Tendré cuidado con eso cuando vaya a casa de mamá más tarde. Esta vez, Mori Ran comprendió de verdad. Uesugi Ryuichi le estaba diciendo con esas palabras que nunca debía darle un trato especial a Eri Kisaki cuando fuera a su casa más tarde. A menos que realmente lo entendieran y pudieran convertirse en personas independientes en el futuro, este trabajo de medio tiempo se consideraría una ruptura definitiva. Después de que los dos terminaron de hablar, el coche regresó a Beika Town. Tan pronto como salieron del coche, Uesugi Ryuichi vio a una de las hermanas Shimokasa de pie en la puerta, con una invitación en la mano. «Onami, ¿de dónde salió esta invitación?», preguntó Ryuichi Uesugi, tomando la invitación de Onomi. «La entregó esta mañana alguien vestido de mayordomo», respondió Onomi de inmediato. «Ryuichi Lee, ¿quién envió esta invitación?», preguntó Ran Mouri con curiosidad. «Reika Yotsuba me invitó a su fiesta de cumpleaños mañana por la noche», dijo Ryuichi Uesugi tras abrir la invitación y echarle un vistazo. «¿Fiesta de cumpleaños, mañana por la noche?». Ran Mouri se sorprendió. Las invitaciones formales entre conglomerados, como este tipo de fiesta, suelen requerir 2 o 3 meses de antelación, con el mayordomo llamando para consultar la agenda antes de enviar la invitación formal. Aunque Ryuichi Uesugi no pudiera avisar con antelación de su primera aparición, al menos debería haber llamado.
Al fin y al cabo, Ryuichi Uesugi es ahora una figura de la alta sociedad, y mucha gente quiere invitarlo. Enviar una invitación no es nada. Tras pensarlo un momento, Ryuichi Uesugi sacó su teléfono y marcó un número. Moshi Moshi, Oujin, ¿no sabías que tengo una cita con Marco-sama? La voz de Sonoko Suzuki resonó de inmediato. Lo sé, pero recibí una invitación y todavía no estoy del todo seguro de cómo me siento en el ámbito social, respondió Ryuichi Uesugi directamente. ¿De quién es? ¿Te llamaron antes? Preguntó Sonoko Suzuki de inmediato. Es una invitación a la fiesta de cumpleaños de Yotsubi Reika, la hija del grupo Yotsubi. Me la entregaron esta mañana, respondió Ryuichi Uesugi con calma. Así que es esa mujer arrogante que se ha arruinado. No me extraña, dijo Sonoko Suzuki tras oír esto. ¿Y qué? Continuó preguntando Ryuichi Uesugi. Depende de tu estado de ánimo. Aunque nuestra familia colabora con el grupo Yotsubi, no importa. Puedes ir o no. Dale la invitación a mi hermana y ella se encargará, dijo Sonoko Suzuki con decisión. Entendido. Lo pensaré primero, dijo Ryuichi Uesugi. De acuerdo, si no hay nada más, cuelgo ahora. Sonoko Suzuki colgó el teléfono directamente, sin darle a Ryuichi Uesugi la oportunidad de hablar de nuevo. Sonoko es increíble. Se quejó Ran Mouri. Ran, ¿quieres asistir a esta fiesta de cumpleaños? Preguntó Ryuichi Uesugi a Ran Mouri. Ryuichi, ¿acaso la invitación no te invitaba claramente? Ran Mouri ya había leído la invitación, por eso dijo esto. Que alguien les pregunte de nuevo. Después de todo, ya deberían saber que eres mi prometida. Si lo supieran y aún así enviaran una invitación así, sería bastante descortés. Así que creo que esta invitación probablemente la envió la propia joven arrogante. Después de todo, el presidente Yotsubi no sería tan descortés, dijo Ryuichi Uesugi, jugando con la invitación en su mano. Como todo fue tan apresurado, habría sido mejor no invitar en absoluto que ser tan bruscos. En otras palabras, la invitación a la fiesta de cumpleaños de Yotsubi Reika no debería haberse enviado en primer lugar. Esta es también la razón por la que Sonoko Suzuki fue tan informal. Después de todo, si eres tan informal con los miembros principales del grupo Suzuki, es natural que te tratemos de la misma manera. Cuando esto llegue a los círculos sociales, la gente no dirá que Ryuichi Uesugi está siendo desconsiderado o que no asistir es de mala educación. Simplemente criticarán en privado a Yotsubi Reika por ser arrogante e irrespetuosa. Sin embargo, Ryuichi Uesugi planeaba ir. Sabía que si no se acordaba, la joven de Yoshi que envió la invitación sería asesinada el día de su cumpleaños, y su cumpleaños y el aniversario de su muerte se celebrarían juntos. Ryuichi, ¿no podemos simplemente darle la invitación a Ayakone para que se encargue? Preguntó Ran Mouri, mirando a Ryuichi. Ran, una vez que entres en el mundo social, te encontrarás con todo tipo de personas. Las personas arrogantes como esta parecen relativamente simples. Debido a su desdén, sus pensamientos están básicamente escritos en sus rostros, lo que hace que sea más fácil tratar con ellas. Así que, desde la perspectiva de ganar experiencia, es mejor comenzar con este tipo más simple. Ryuichi no estuvo de acuerdo de inmediato con la petición de Ran. Porque una vez que entrara al mundo social, Ran se encontraría con todo tipo de personas, y encontrarse con alguien deliberadamente difícil era prácticamente inevitable. Después de todo, movidos por el interés propio, sin duda habría quienes no dudarían en ofender al grupo Suzuki por algún motivo. Por lo tanto, dejar que Ran experimentara lo que era ser difícil no era algo malo. Claro que no habría ninguna dificultad real en esta fiesta de cumpleaños. Después de todo, era la fiesta de cumpleaños de Yotsuba Reika. A menos que estuviera completamente loca, no causaría ningún problema en su propia celebración. Por lo tanto, Uesugi Ryuichi estaba llevando a Mouri Ran principalmente para que experimentara el ambiente. De acuerdo, lo entiendo. Capítulo 153. ¿Debería salvar a X por degradarla? Suscríbanse, por favor. Finalmente terminé, ahora puedo relajarme. Una búsqueda en Google de Dukan muestra que la hora es la tarde, la ubicación es una villa de montaña, el lugar perfecto para incubar casos de asesinato en el mundo del detective Conan. Desafortunadamente, el presidente Yotsuki eligió este lugar para la fiesta de cumpleaños de su hija. Esta era la segunda vez que Ran Mouri asistía a una fiesta. Aunque vino con Ryuichi Uesugi, rodeada de extraños, incluso con él a su lado, no pudo relajar su cuerpo tenso.
Ryuichi Uesugi era muy consciente de esto, pero también sabía que solo después de que Ran Mouri se acostumbrara a tales eventos sociales podría sentirse tan cómoda como Sonoko Suzuki. Hasta entonces, la tensión subconsciente de Ran Mouri era difícil de aliviar verbalmente. Después de todo, Ran Mouri creció en las calles y callejones. Aunque se estaba adaptando a su nueva identidad, esta adaptación no podía lograrse de la noche a la mañana. Solo podía ajustar gradualmente su mentalidad a través de la retroalimentación externa. Es imposible cultivar la imagen de una heredera adinerada como Sonoko Suzuki en poco tiempo, pero sin duda hay mucho que esperar en el futuro. Aunque no era el tema principal hoy, como miembros clave del grupo Suzuki y recién llegados a los círculos sociales, Ryuichi Uesugi y Ran Mouri recibieron una atención considerable. Sin embargo, quienes se mueven en esos círculos no son tontos y no se atreverían a faltarle el respeto a la protagonista en la fiesta de cumpleaños de Reika Yotsuki. Ryuichi Uesugi no se quedó quieto con Ran Mouri, sino que la acompañó lentamente por el lugar. Esto evitó la escena de adulación de la noche anterior. Los asistentes, al observar todo esto, asintieron con aprobación. Desde la aparición de Ryuichi Uesugi, muchas personas influyentes ya conocían su pasado. Precisamente por eso, comprendieron aún mejor lo notable que era que una persona común, casi sin experiencia en la alta sociedad, manejara un banquete de tal magnitud con tanta destreza. Por supuesto, ahora que Ryuichi Uesugi y Ran Mouri habían entrado en los círculos sociales, el escrutinio del mundo exterior era inevitable. Cualquier descuido se magnificaría e interpretaría. A los ojos de quienes se consideran de clase alta pero desconocen la historia interna, no son más que afortunados favorecidos por el grupo Suzuki. Entrar en este escenario como ciudadanos comunes ya es bastante llamativo. Precisamente por eso, quienes forman parte de ese círculo los examinarán con especial dureza. Al fin y al cabo, el mundo social es un escenario para la fama y la fortuna. Congraciarse con los poderosos y menospreciar a los débiles es la norma. Incluso si nadie se atreve a criticarlos abiertamente por respeto al grupo Suzuki, los chismes y las calumnias en privado no tardarán en aparecer. Este esnovismo ya se ha demostrado plenamente en Takasugi Toshihiko. En la boda de Matsumoto Sayuri, Suzuki Sonoko declaró sin rodeos que no era de fiar. Si Takasugi Toshihiko fuera un hijo legítimo como Tomizawa Yuzo, la evaluación no sería tan severa y no existiría una predicción tan cruel como el grupo Takasugi terminará bajo su mandato. Es evidente que siempre existe una barrera invisible entre los hijos adoptivos, o herederos no consanguíneos, y los hijos legítimos. El simple hecho de adoptar un apellido prestigioso no garantiza la verdadera aceptación dentro de este círculo. Uesugi Ryuichi era plenamente consciente de esto, pero no le preocupaba. Sabía que en unos meses, una vez que Eri Kisaki ganara las elecciones y entrara oficialmente en la política como miembro del Parlamento, la mayor parte del escrutinio dirigido a Ran Mouri se disiparía. La familia Mouri era, después de todo, miembro de la alta sociedad. Su declive era temporal y, una vez que resurgieran, serían fácilmente aceptados. El único verdadero caso atípico en la situación de Takasugi Toshihiko era el mismo. Sin embargo, dado el temperamento de Uesugi Ryuichi, ¿cómo podía importarle el escrutinio de estas hormigas? Era un auténtico superhombre. El hecho de que no menospreciara a esos individuos mezquinos y manipuladores ya era prueba de su accesibilidad. En cuanto a las opiniones externas, no podían influirle en lo más mínimo. Al fin y al cabo, tanto la familia Suzuki actual como la familia Mori futura habían alcanzado un nivel en el que ya no necesitaban depender de nadie. Aunque su reputación social fuera baja, mientras se mantuvieran en la posición de ser solicitados, tenían la iniciativa absoluta. Quienes realmente necesitaban maquinar y cultivar su reputación eran siempre los que necesitaban favores ajenos. Justo cuando Uesugi Ryuichi y Mori Ran saludaban a alguien que habían conocido la noche anterior, una voz surgió de repente a un lado. Debe ser Suzuki Ryuichi. Aún más guapo de lo que se decía. Señorita Yotsubi, me halaga. Al oír esto, Uesugi Ryuichi miró a su alrededor y dijo con indiferencia. Así que este es el iris rosa, qué lástima. Yotsuba Reika miró el anillo de compromiso en la mano de Mori y dijo. Hay que decir que incluso ella, que ha tasado muchas joyas preciosas, pensó que el anillo de compromiso en la mano de Mori Ran era bastante impresionante. Pero era precisamente porque el anillo era tan impresionante que parecía que una chica común como Mori Ran no era digna de él. Las manos de Ran son tan hermosas, ciertamente no le hacen justicia a este iris rosa. Y este anillo es algo que obtuve cuando todavía me llamaba Uesugi Ryuichi.
Dárselo a una chica que nunca menospreció mi pasado lo hace aún más precioso, porque es ella la preciosa, no la piedra. Uesugi Shuichi dijo con una leve sonrisa, acariciando suavemente la mano de Ran, que estaba ligeramente tensa. Uesugi Shuichi no había esperado la repentina provocación de Yotsuba. Pero sabía la razón de la provocación de Yotsuba. Era ese iris rosa. Si Ran no hubiera llevado su anillo de compromiso al banquete, la gente habría chismoreado. Pero llevarlo puesto la hacía destacar claramente entre las joyas que lucía Yotsuba, algo que la ya de por sí arrogante y obstinada Yotsuba no podía aceptar. Después de todo, anoche era la cumpleañera y esta noche, la protagonista. Así que no quería oír ni una palabra sobre el anillo de iris rosa en la muñeca de Ran Mouri. Por lo tanto, aun sabiendo que algunas personas habían dejado que el tema llegara a sus oídos deliberadamente, tuvo que intervenir. No para evitar el tema, sino para marcar la pauta personalmente. Con un comentario casual de que lástima, calificaría el deslumbrante anillo como indigno de su dueña, desviando así la admiración del público por la joya en sí hacia un escrutinio del estatus de quien lo llevaba. Esta era su manera de recuperar el control de la opinión pública como protagonista de la noche. Sin embargo, no se esperaba semejante pasado tras el iris rosa, lo que la hizo mirar a Ryuichi Uesugi con un nuevo respeto. Después de todo, una joya de ese nivel no era algo que cualquiera pudiera adquirir. Que Ryuichi Uesugi, un plebeyo, obtuviera semejante joya era verdaderamente admirable. No era de extrañar que la familia Suzuki lo adoptara. Comparados con Ryuichi Uesugi, los que la rodeaban eran prácticamente inútiles. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era que Ryuichi Uesugi se atreviera a contradecirla. Justo cuando Yotsubi Reika estaba a punto de decir algo, una voz se escuchó a sus espaldas. Reika, ¿qué haces todavía aquí? Es hora de pedir un deseo. Dicho esto, el presidente Yotsubi se acercó. Esto provocó que muchos que esperaban un buen espectáculo suspiraran en secreto con pesar. Después de todo, el grupo Yotsubi, al igual que el grupo Suzuki, era un auténtico gigante en Japón. Si los dos se enfrentaran, sería todo un espectáculo. Ja 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 ja, parece que todos están cautivados por este legendario iris rosa. No es de extrañar que semejante tesoro y unión tan auspiciosa merezcan la atención y las bendiciones de todos. Por favor, espere un momento, permítame llevar a mi hija para completar primero la ceremonia de corte del pastel. El presidente Yotsubi rió a carcajadas. El presidente Yotsubi, me halaga demasiado. Uesugi Shuichi sonrió, encontrándose con la profunda mirada del presidente Yotsubi. Todo quedó claro sin palabras. Después de este pequeño interludio, el resto del banquete transcurrió sin problemas. Aunque Uesugi Shuichi no trajo deliberadamente a Mouri-ran para evitar a Yotsubi Reika, sin embargo, los dos apenas se encontraron en el evento posterior. Era evidente que Yotsuki Reika también había tenido cuidado de evitar a Uesugi Shuichi y a Mouri-ran. Desde el principio, se había dado cuenta de que Uesugi Shuichi era diferente de sus seguidores habituales. No la complacería incondicionalmente. Especialmente porque el apellido de Uesugi Shuichi era Suzuki, y estaba respaldado por el grupo Suzuki, un conglomerado que su familia no podía permitirse el lujo de ofender. Comprendiendo esto, Yotsuki Reika decidió no tener más contacto directo con Uesugi Shuichi y Mouri-ran. Pronto, la fiesta de cumpleaños terminó oficialmente. Mientras los invitados se iban poco a poco, Uesugi Shuichi llevó a Mouri-ran a su coche. Joven amo, alguien pinchó las ruedas de varios coches de lujo allí, dijo Takashi Wataru, quien los había traído esa noche, tan pronto como entraron. ¿Viste sus caras con claridad? Preguntó Uesugi Shuichi casualmente. No, estaba demasiado oscuro afuera. Solo vi un contorno general, Takashi Wataru negó con la cabeza. Después de todo, esto involucraba los asuntos turbios de la alta sociedad, y no quería atraer problemas, especialmente porque ya no era policía. Hay que decir que Takashi Wataru ha cambiado bastante últimamente. No es que su sentido de la justicia haya disminuido, sino que ha aprendido a ser chofer de una familia adinerada, sabiendo cómo manejar situaciones inesperadas. Mientras Uesugi Shuichi hablaba con Takashi Wataru, alguien cercano gritó enojado. ¡Qué despreciable! ¿Quién es el que hace semejante broma? Se quejó en voz alta un hombre con una sola coleta y tez morena. Parece que algo ha pasado. Mouri-ran miró por la ventana al grupo que estaba al otro lado. Joven amo, ¿deberíamos irnos? Takashi Wataru, antiguo detective, sintió instintivamente que algo andaba mal, así que le preguntó a Uesugi Shuichi. Veamos qué pasa primero, dijo Uesugi Shuichi con calma tras echarles un vistazo. Ryuichi, ¿no nos vamos ya?
Mouri Ran se sorprendió un poco por su pregunta. Sabía cuánto favorecía Uesugi Shuichi a ella, así que probablemente no tendría una buena impresión de Yotsuki Reika, que le estaba causando problemas. Lógicamente hablando, dada la situación, deberían haberse marchado inmediatamente. Porque si se quedaban, probablemente tendrían que enfrentarse a algunas de las peticiones que les molestaban. Aunque a Mouri Ran no le importaba echar una mano, era un poco extraño que Uesugi Shuichi estuviera dispuesto a quedarse. El grupo lo discutió brevemente, pero nadie se acercó a pedir que lo llevaran. En cambio, vieron a la altiva Yotsuki Reika regresar a la villa con la ama de llaves que había servido a la familia Yotsuki durante muchos años. Parecía que planeaba quedarse allí esa noche. Con el regreso de Yotsuki Reika a la villa, los dueños de los autos con las llantas pinchadas también se quedaron atrás. Después de que el presidente Yotsuki se fue con el resto del grupo, solo la corona de novena generación de Uesugi Shuichi se quedó afuera. «Joven amo, ¿nos vamos?», preguntó Takashi Wataru de nuevo. «Déjame pensarlo». Uesugi Shuichi no dio una respuesta inmediata, sino que reflexionó. «Ryuichi, ¿en qué estás pensando?», preguntó Ran Mouri con curiosidad. «Estoy considerando si salvar o no la vida de Yotsuki Reika», respondió Ryuichi Uesugi de inmediato. «¿Salvarla? ¿Alguien quiere matarla?». Ran Mouri se sorprendió bastante al escuchar esto. «Si no me equivoco, probablemente sea eso». «Ran, ¿no crees que esta escena se parece mucho a esa villa en la ladera de Kamakura?», le preguntó Ryuichi Uesugi a Ran Mouri. «Ryuichi, ¿en qué se parecen?». Ran Mouri realmente no lo veía. Un neumático pinchado corta todo el acceso al mundo exterior. Acabo de consultar el tiempo y debería llover pronto. Si la línea telefónica dentro de la villa también se corta, ¿no sería más o menos la misma situación que antes?, preguntó Ryuichi Uesugi con una sonrisa. Ahora que lo mencionas, parece bastante cierto. ¿No está la señorita Yotsuba en una situación muy peligrosa? Ran Mouri finalmente se dio cuenta. En cuanto a por qué Ran Mouri creía que Yotsuba Reika sería la víctima, era principalmente porque era algo similar a Chikako Ikeda, ambas eran el tipo de personajes que eran particularmente odiados. Así que Ran Mouri realmente sentía que si ocurría un asesinato allí esa noche, la víctima probablemente sería Yotsuba Reika. Después de entender esto, Ran Mouri finalmente comprendió las consideraciones de Ryuichi Uesugi. Si iban a salvarla, la dejarían allí temporalmente, esperando a que el asesino actuara antes de enviar un milagro. De esta forma, podrían hacerle un favor a Yotsuba Reika salvándole la vida. Pero había un requisito: que alguien realmente tuviera la intención de asesinarla. En cuanto a no tener la intención de salvarla, simplemente podría marcharse. Pero, ¿debía salvarla o no? Uesugi Shuichi consideró muchos factores. Primero, como hija única del presidente Yotsugi, el favor de salvarle la vida era sumamente valioso. Dejando de lado otras consideraciones, sin duda ayudaría a Eri Kisaki a evitar dificultades en la política más adelante. Después de todo, los conglomerados y corporaciones japonesas tienen conexiones complejas con el ámbito político, e incluso muchos tienen sus propios representantes. Por lo tanto, tener más amigos, si bien no necesariamente proporciona más ayuda, al menos puede reducir los obstáculos. En política, tener más aliados nunca es malo. Por esta razón, aunque Uesugi Shuichi no tenía una buena impresión de Yotsuba Reika, e incluso podría decirse que le desagradaba, eso no le impidió considerar si debía salvarle la vida. Después de todo, Yotsuba en el mundo de Detective Conan se corresponde con Mitsui en un mundo paralelo, al igual que el banco Yotsubushi que aparece frecuentemente en Beikatown se corresponde con ese Mitsubishi. Por lo tanto, la fuerza del grupo Yotsuba es evidente. Después de todo, cualquier grupo que haga negocios con el grupo Suzuki está destinado a ser poderoso. Ryuichi, si puedes, por favor, sálvala. Mientras Ryuichi aún sopesaba los pros y los contras, Ran Mouri habló primero. «Ran, ¿quieres salvarla? ¿No te importa lo que pasó antes?», preguntó Ryuichi, mirando a Ran. Aunque su actitud fue bastante grosera, simplemente no puedo soportar verla morir así, asintió Ran. Si no lo supiera, Ran no pensaría en ello. Pero sabiendo que la otra persona podría morir, no podía irse así. Ran, el asesino es sin duda despreciable, pero siempre hay una razón. Y creo que si alguien realmente quisiera hacerlo, definitivamente sería uno de sus secuaces. Así que supongo que es principalmente por odio, igual que Takahashi Ryoichi en aquel entonces. ¿Aún así, todavía quieres salvarle la vida?, preguntó Ryuichi, mirando a Ran.
Sí, aún así, quiero salvarle la vida, soltó Ran casi sin pensarlo. En ese caso, salvémosla entonces, dijo Ryuichi, con una suave sonrisa en el rostro. Esa es la bondad de Ran Mouri. Pero poder salvar la vida de esta arrogante joven le facilitará mucho las cosas a Ran en futuras situaciones sociales. Dado que ese es el caso, salvémosla. Joven amo, ¿cómo detenemos exactamente este posible asesinato? Preguntó Takashi Wataru. Después de todo, si fueran directamente a Yotsuki Reika y le dijeran que su secuaz planeaba matarla, definitivamente no les creería. Pero si no tomaban precauciones de antemano, sería demasiado tarde para detenerlo una vez que el asesino actuara. Después de todo, si no podían salvarla, sería un esfuerzo desperdiciado. Es simple, solo vayan a la villa y vigilen. A menos que no me importe, nadie puede matar a otra persona delante de mis narices. Uesugi Ryuichi sonrió. Pero Ryuichi, ¿qué excusa deberíamos usar? A juzgar por el temperamento de la señorita Yotsuki, probablemente no querrá que nos quedemos sin una razón, dijo también Ran Mouri. Eso es fácil, ¿acaso esa persona no nos acaba de dar el mejor ejemplo? Dijo Uesugi Ryuichi con una sonrisa. Pulsen las ruedas, Takashi Wataru entendió inmediatamente el significado de Uesugi Ryuichi. Esa es definitivamente la forma más simple. Mouri Ran asintió y dijo. Entonces, vámonos. Uesugi Ryuichi sonrió y dijo. Conducir. Takashi Wataru no reaccionó por un momento. Claro, saldremos en coche, desinflaremos las ruedas y volveremos andando, explicó Uesugi Ryuichi. Ya veo. Al oír esto, Takashi Wataru arrancó el coche inmediatamente y salió lentamente de la villa de la familia Yotsup. No muy lejos de la villa, Takashi Wataru aparcó el coche a un lado de la carretera y se bajó para pinchar las dos ruedas. De todas formas, no le preocupaban las reparaciones, ya que Toyota era un negocio familiar de los Yotsup. Después de salvar a Yotsup Reika, podía elegir cualquier neumático que quisiera, incluso un coche nuevo. Vamos, Ran, Takashi. Dijo Uesugi Ryuichi, abriendo la puerta del coche. Vale, Ryuichi. Mouri Ran también salió del coche. Sí, joven amo. Takashi Wataru lo siguió. Unos minutos después, los tres regresaron a la entrada de la villa. Al sonar el timbre, alguien salió al vestíbulo y abrió la puerta. ¿Eres tú? Preguntó el visitante, algo sorprendido. El coche se pinchó antes de ir muy lejos y no teníamos señal de móvil, así que tuvimos que volver a buscar ayuda, le dijo Uesugi Ryuichi a Ichi Takashi, que abrió la puerta. ¡Qué mala suerte! Exclamó Ichi Takashi. Sí, bastante mala suerte, respondió Uesugi Ryuichi con una sonrisa. Ichie, ¿quién es? Preguntó otra voz desde el salón. Son VIPs del grupo Suzuki. También se les pinchó una rueda, así que volvieron a buscar ayuda, explicó Ichi Takashi a los que estaban en el salón después de hacer entrar a Uesugi Ryuichi y a los otros dos. El teléfono está ahí. Dijo Nikaido Yuji, que estaba sentado a un lado, directamente. Al fin y al cabo, ya se había liado con Yotsubika hacía 2 años y, salvo imprevistos, era prácticamente seguro que se convertiría en el yerno del grupo Yotsup. Pero eso suponiendo que no ocurriera nada inesperado. Uesugi Ryuichi podría ser el factor inesperado que lo llevó a tomar el control del grupo Yotsubi. Especialmente porque el rostro de Uesugi Ryuichi era tan apuesto que incluso Yotsuba Reika lo elogió, naturalmente estaba bastante receloso. Así que, antes de que Yotsuba Reika, que estaba particularmente ansiosa por subir a cambiarse, bajara, rápidamente le dijo a Uesugi Ryuichi que terminara su llamada y se fuera. Gracias. Dijo Uesugi Ryuichi con una sonrisa. Aunque no era precisamente magnánimo, no había necesidad de discutir con alguien que estaba a punto de morir. Cuando cogió el teléfono y vio que no había señal de ocupado, supo que su excusa para quedarse estaba funcionando. Qué raro, ¿por qué no hay sonido? Murmuró Uesugi Ryuichi para sí mismo después de intentarlo varias veces. ¿No hay sonido? Al oír esto, Nikaido Yuji se acercó rápidamente. Al verlo, Uesugi Ryuichi le entregó directamente el auricular. Después de trastear con él unas cuantas veces, Nikaido Yuji también se quedó sin palabras. En ese momento crucial, ese maldito teléfono se había averiado. Y como no podían contactar con el exterior, no les quedaba más remedio que dejar a Uesugi Ryuichi y a los otros dos allí. Al fin y al cabo, ni siquiera Yotsuba Reika se atrevería a echarlos en esas circunstancias. La gente en la sala se dividió rápidamente en 2 grupos, sentándose cada uno a un lado. Pasó media hora, pero Yotsuba Reika no aparecía.
Los seguidores que la esperaban empezaban a impacientarse. Ryuichi, dijo Ran Mouri, mirando a Ryuichi Uesugi. Mientras Ran hablaba, Wataru Takagi también miró a Ryuichi. Al ver que Yotsuba Reika no había aparecido en tanto tiempo, Takagi supuso que era demasiado tarde y que su objetivo ya estaba muerto. Pero sin el permiso de Ryuichi, no podía empezar la búsqueda. Sin embargo, Ryuichi no dijo nada, solo sonrió levemente y le dio una palmadita en la mano a Ran, indicándole que no se preocupara. Al ver la sonrisa de Ryuichi, Ran sintió un alivio inmediato. Takagi no lo sabía, pero Ran era muy consciente de las habilidades de su prometido. Dentro de un cierto rango, se puede fijar la vista en un objetivo únicamente por su aura. Ni siquiera el niño ladrón fantasma del crucero pudo escapar a su detección. Esta villa es tan pequeña que Yotsuki Reika puede ser percibida por su prometido sin importar dónde esté. Por lo tanto, mientras Uesugi Ryuichi no tenga prisa, eso demuestra que Yotsuki Reika sigue viva. Así que, independientemente de su situación actual, saber que está viva es suficiente. Después de todo, salvarla esta vez definitivamente hará que ella le deba una deuda de vida, así que no hay necesidad de apresurarse. Aunque no entiende por qué Uesugi Ryuichi está tan seguro de que Yotsuki Reika está bien, Takagi Wataru ciertamente no puede sobrepasar los límites sin el permiso de Uesugi Ryuichi. No sería bueno que arruinara el plan de Uesugi Ryuichi, ya que Takagi Wataru también conoce el inmenso valor de salvar a la única hija del presidente Yotsuki. Capítulo 154 Intención asesina en la Villa X. La verdad bajo la niebla. Suscríbanse un poco tarde hoy, pero me perdonarán por este capítulo largo, ¿verdad? A medida que pasaba el tiempo, la gente en la sala de estar se impacientaba cada vez más. Después de todo, había pasado casi una hora desde la última vez que vieron a Yotsuki Reika, e incluso si se demoraban, ella debería haber bajado hace mucho tiempo. Estoy un poco preocupado por la seguridad de Reika. Nikaido Yuji, quien era actualmente el más probable para convertirse en el esposo de Yotsuki Reika, finalmente no pudo evitar levantarse y decir: entonces subamos y veamos cómo está. Gojo Shu no pudo evitar decir también: no podía dejar que Nikaido Yuji subiera solo. Entonces subamos y veamos cómo está. Rokuda Shoji también se levantó y dijo. Ichigo Takashi también se puso de pie, mientras que Mifune Takuya, a quien no le interesaba Yotsuki Reika, permaneció impasible. En realidad, si no lo hubieran obligado las palabras de Yoshi y Reika, le habría rogado a Uesugi Ryuichi de antemano, ya que nunca había tenido la intención de quedarse. Desafortunadamente, su empresa de electrónica dependía del negocio del grupo Yoshi, así que no tenía ninguna posibilidad de resistirse a Yoshi y Reika. Por lo tanto, por muy infeliz que fuera, solo podía quedarse, enfadado pero impotente. Su vida como seguidor de Yoshi y Reika continuaría hasta que ella se casara o hasta que su empresa de electrónica dejara de depender del negocio del grupo Yoshi. Pronto, las tres personas que habían subido regresaron con semblante serio. Porque la habitación de Yoshi y Reika estaba vacía. Tras explicar la situación, la discutieron. ¿Será que la señorita Reika salió a dar un paseo en secreto? ¿Por qué no vamos a buscarla? Después de una breve discusión, Ichigo Takashi sugirió. Los demás no objetaron la sugerencia de Ichigo Takashi. Después de todo, definitivamente necesitaban buscar a Yoshi y Reika. En ese momento, nadie tomó muy en serio la desaparición de Yotsuba Reika, simplemente asumiendo que la joven estaba haciendo otra rabieta. Por lo tanto, incluso Mifune Takuya, a quien no le caía bien, no tuvo más remedio que salir con ellos. Pueden salir a buscar sin preocupaciones. Nos quedaremos en la sala esperando. Si la señorita Yotsuba regresa justo a tiempo con ustedes, le diré a Takagi que los llame, dijo Uesugi Ryuichi antes de que nadie más pudiera hablar. Al escuchar al hijo mayor de la familia Suzuki decir esto, los demás presentes no se atrevieron a objetar. Solo pudieron asentir y luego gritar mientras salían. Una vez que solo quedaron Uesugi Ryuichi y los otros dos en la villa, Uesugi Ryuichi se levantó y le dijo a Takagi Wataru: Takagi, quédate en la sala y espera. Ran y yo iremos a ver cómo está la joven. Sí, señor. Respondió Takagi Wataru de inmediato al ver que Uesugi Ryuichi finalmente actuaba. Aunque no sabía a qué se refería Uesugi Ryuichi ni cómo sabía dónde estaba Yotsuba Reika, no importaba. Después de todo, ya había presenciado de primera mano la capacidad de observación y razonamiento de Uesugi Ryuichi cuando era policía. Este era el hombre que podía superar por completo al arrogante Kudo Shinichi en las deducciones de casos. En resumen, era increíblemente fuerte, casi como si tuviera un truco.
Por lo tanto, confiaba plenamente en Uesugi Shuichi. Después de que Takashi Wataru respondiera, Mouri Ran se levantó con Uesugi Shuichi y lo siguió hacia la zona sin electricidad en el primer piso. Tan pronto como entraron en el pasillo algo oscuro, Mouri Ran vio a Uesugi Shuichi sacar una linterna. Ya acostumbrada a esto, Mouri Ran simplemente lo ignoró, aflojando solo un poco su agarre en el brazo de Uesugi Shuichi. Por lo demás, no mostró ninguna expresión. Ahora, Mouri Ran evita los ambientes oscuros tanto como sea posible. Incluso con Uesugi Shuichi a su lado, su miedo de toda la vida a los fantasmas, especialmente después de enterarse de la existencia de seres sobrenaturales, la hacía aún más sensible a esos ambientes. Si Ryuichi Uesugi no hubiera usado su linterna para iluminar el camino, Ran Mouri probablemente estaría prácticamente pegada a él. Siguiendo a Ryuichi, llegaron a una esquina en el oscuro pasillo, donde él se detuvo frente a una puerta. «Ryuichi, ¿es aquí?», preguntó Ran de inmediato. «Sí, abre la puerta», respondió Ryuichi. Con un brazo sujeto por Ran y el otro sosteniendo una linterna, abrir la puerta era incómodo. «De acuerdo». Ran usó rápidamente su mano izquierda libre para girar el pomo de la puerta. Al segundo siguiente, vieron un vestidor. ¿Es este el baño? Ran reconoció de inmediato la distribución de la habitación, sabiendo que el baño estaba detrás de una puerta de cristal no muy lejos. «Vamos». Ryuichi asintió levemente y entró directamente al baño. Una vez dentro, incluso sin que Ryuichi dijera nada, Ran supo dónde estaba Reika Yotsuji. Después de todo, el único lugar en el baño donde alguien podría esconderse era la gran bañera frente a ellos. Al abrir la tapa de la bañera, Ran Mouri jadeó sorprendida. Reika Yotsuji estaba atada y sujeta a la bañera con cinta adhesiva transparente. Dentro, la alcachofa de la ducha llenaba lentamente la bañera con agua, que ahora estaba por encima de las piernas de Reika. Al ver esto, Ran instintivamente extendió la mano, pero Ryuichi Uesugi la detuvo. «¿Ryuichi?» Ran Mouri miró a Ryuichi Uesugi, que la detenía, con cierta confusión. «Todavía está inconsciente. Aunque la rescatemos, puede que no lo aprecie. Solo cuando despierte y experimente la cercanía de la muerte en la oscuridad recordará verdaderamente tu gesto de salvarle la vida. Ran, el mundo social no es tan amable. Inevitablemente te encontrarás no solo con gente sin tacto, sino también con gentuza que disfruta difamando a los demás a sus espaldas. Tener una amiga como Reika Yotsuji, que arriesgaría su vida por ti, te facilitará mucho las cosas en el futuro», dijo Ryuichi Uesugi con calma. Al oír esto, Ran Mouri se detuvo de inmediato. En ese momento, puede que no le gustara el método de rescate de Ryuichi Uesugi, que estaba teñido de interés propio. Pero Ran Mouri sabía muy bien que cada movimiento de Ryuichi Uesugi era por su propio bien, y definitivamente tenía que entenderlo y aceptarlo. «Ryuichi, te haré caso». Ran Mouri dijo, y luego cerró la tapa de la bañera, que solía usar para mantenerse caliente. «Bien, vámonos», dijo Uesugi Ryuichi con una sonrisa. «De acuerdo», asintió Mouri Ran. En cuanto a cuándo regresar y cómo encontrar y rescatar a Yotsumi Reika por casualidad, Mouri Ran no le preguntó a Uesugi Ryuichi en absoluto. Porque sabía que Uesugi Ryuichi ya debía tener un plan en mente. Y así era. De camino de vuelta, Uesugi Ryuichi comenzó a explicarle a Mouri Ran cómo actuar cuando regresaran. Después de escuchar, Mouri Ran asintió y siguió a Uesugi Ryuichi de vuelta a la sala de estar. Al ver a Uesugi Ryuichi y Mouri Ran regresar así, Takashi Wataru no pudo evitar sentirse un poco desconcertado. «No te preocupes, no corre peligro. Solo la drogaron, pero ahora no es el momento de despertarla. Tenemos que esperar hasta que descubramos quién lo hizo». Uesugi Ryuichi tomó la iniciativa de explicarle a Takashi Wataru. «Ya veo, como era de esperar del joven maestro», dijo Takashi Wataru de inmediato. Al oír esto, Uesugi Ryuichi no pudo evitar sonreír levemente. La gente honesta ahora sabe cómo halagar. Si Takashi Wataru supiera lo que Uesugi Ryuichi estaba pensando, probablemente diría: «¿No podemos no filmar esto? Mira a Miyamoto Yumi, tiene una labia increíble, en unos meses se mudará al lugar donde vive Uesugi Ryuichi ahora». No esperaba que Uesugi Ryuichi le preparara una casa, pero sí esperaba que se acordara del terrorista. Después de todo, Sato Miwako solo tenía ese asunto pendiente. Una vez resuelto, el obstáculo para conquistar a Sato Miwako desaparecería. Por supuesto, sería aún mejor si Uesugi Ryuichi pudiera tratar a todos por igual y proporcionarle a Sato Miwako un lugar decente donde vivir.
En cuanto a él, antes de casarse oficialmente con Sato Miwako, definitivamente viviría en la futura mansión Mouri, ya que era el chofer de Eri Kisaki. Para que Eri Kisaki pudiera usar su coche cuando quisiera, definitivamente tendría que estar disponible siempre que ella lo necesitara. Un momento después, se oyeron gritos y alaridos desde fuera de la villa. Al oír esto, Uesugi Shuichi miró a Takagi Wataru. Este último, habiendo recibido instrucciones, salió corriendo de inmediato. Cuando Takagi Wataru hizo que el grupo volviera adentro, fue directamente a Uesugi Shuichi y Mori Ran y dijo: «Joven amo, Nikaido Yuji fue ahogado en la fuente de la entrada por alguien». «¿Ahogado?». Mori Ran se sorprendió al oír esto. Después de todo, no esperaba que el asesino quisiera matar a más que solo Yotsuba Reika. Ella miró inmediatamente a Uesugi Shuichi, con los ojos llenos de duda. Después de todo, sabía que con la fuerza de Uesugi Shuichi, lo que sucedió en el patio definitivamente no escaparía a sus sentidos. Sin embargo, Uesugi Shuichi no respondió de inmediato, sino que dijo: «Lo más importante ahora es encontrar a la señorita Yotsuba, que aún no ha aparecido. Después de todo, a juzgar por la situación actual, hay una alta probabilidad de que sea la próxima víctima, o incluso, en resumen, encontrar a la señorita Yotsuba es la máxima prioridad». «Sí, primero debemos encontrar a la señorita Reika», dijo Rokuda Shoji de inmediato. Después de todo, trabajaba para el grupo Yotsup. Si algo le sucedía a Yotsup Reika esta noche, incluso si él no era el responsable, definitivamente sería responsabilizado por el presidente de Yotsup. «Pero no hemos encontrado a la señorita Reika afuera. ¿Dónde deberíamos buscar?», preguntó Ichihita casi con iniciativa. «Como no la hemos encontrado afuera, sugiero que nos dividamos y registremos la villa cuidadosamente primero. Aunque no sabemos cómo era la situación aquí o antes de nuestra llegada, lo cierto es que ninguno de ustedes puede estar seguro de si la señorita Yotrubi salió de la villa. En otras palabras, existe la posibilidad de que aún esté dentro. En ese caso, dividámonos en grupos de 2 o 3 y comencemos a registrar desde adentro. De esta manera, podemos evitar el riesgo de ser atacados solos y mejorar la eficiencia», dijo Uesugi Shuichi de inmediato. «Parece que es la única manera por ahora», dijo Gojo Osamu. Entonces todos se pusieron a trabajar, y esta vez Uesugi Shuichi tampoco se quedó atrás. Sin embargo, Uesugi Shuichi no llevó a Mouri Ran de regreso al área del apagón en el primer piso, sino que fue al segundo. Poco después, el grupo, tras registrar preliminarmente todo el piso, se reunió en la sala de estar, solo para no encontrar rastro de Yotsuki Reika. Uesugi Shuichi no se sorprendió, aunque Mouri Ran miró disimuladamente a Ichihita Takashi y Gojo Osamu. Ellos habían registrado la zona del primer piso donde se había cortado la luz. Mifune Takuya y Rokuda Shoji registraron el resto del primer piso, mientras que el mayordomo de la villa, Nanao Yone, siguió a Uesugi Shuichi y su grupo escaleras arriba. Antes, afuera, Takagi Wataru les había contado a todos sobre su experiencia trabajando en la primera división de investigación del Departamento de Policía Metropolitana. La anciana, naturalmente, se sintió más segura siguiendo a un ex policía. Al no haber dado resultado la búsqueda, todos estaban desconcertados. Afuera llovía, y con Yujin caído ahogado, nadie mencionó salir a buscarlo. Así que la única solución era esperar a que el coche recogiera a Reika Yotsuki al amanecer, salir y contactar a la policía para que lo buscaran. Después de que todos estuvieron de acuerdo, Masashi Rokuda sugirió preparar café para aliviar el cansancio. Ran Mouri se ofreció a ir a la cocina con Mimi Nanao, y luego todos se dispersaron. Un rato después, Ran Mouri y Mimi Nanao salieron con el café. Cuando Ran Mouri tomó una taza para beber, Ryuichi Uesugi extendió la mano y se la quitó. Tenía que hacerlo así. La tasa de éxito de esta chica era demasiado alta. Si alguno de esos cafés estuviera drogado, sin duda lo elegiría. Aunque un poco confundida, a Ran Mouri no le importó tomar una taza de café para Ryuichi Uesugi. Luego, Ran Mouri tomó otra taza y comenzó a beber. Tras unos sorbos, se dio cuenta de que Ryuichi Uesugi no tenía intención de beber el café que le había quitado. Por un momento, la chica se sintió un poco confundida acerca de las intenciones de Uesugi Shuichi. Después de todo, desde que Uesugi Shuichi había intervenido en su vida, se había encontrado con muchos menos casos que en la historia original. Naturalmente, no había experimentado el cliché de ser drogada con somníferos en el café. Cuando casi todos habían terminado su café, se dieron cuenta de que Uesugi Shuichi no había tomado ni un solo sorbo. Aunque algunos sentían curiosidad, nadie dijo nada, excepto Ichigo Takashi, quien había drogado el café en secreto.
Como nadie presente mostraba signos de somnolencia, significaba que Uesugi Ryuichi había elegido la taza de café que había drogado, pero que no tenía intención de beberla. A medida que se acercaba la medianoche, Ichigo Takashi se ponía cada vez más ansioso. Después de todo, aún quería inmovilizar a la desafortunada chica que había tomado las pastillas para dormir en el lavabo y darle una buena palada de agua. Si no completaba este paso, el manejo posterior del cuerpo de Yotsumi Reika sería bastante problemático. Pronto, llegaron las 12:30 programadas, y con el corte de energía, toda la villa quedó sumida en la oscuridad. No se muevan. Justo cuando todos entraban en pánico por la repentina oscuridad, una voz resonó. Acompañada de la voz, había una presión indescriptible y pesada. Por un momento, se sintió como si una enorme roca estuviera presionando a todos los presentes. Sin embargo, esta presión duró menos de 2 segundos antes de desaparecer. Escuchen mis órdenes. Cualquiera que se atreva a moverse será considerado el principal sospechoso del asesinato de Nikaido Yuji. La voz de Uesugi Ryuichi resonó de nuevo. Después de escuchar esto, nadie se atrevió a moverse por un momento. Después de todo, Uesugi Ryuichi era un miembro clave de la familia Suzuki, y sus palabras tenían mucho peso. Takagi. Exclamó Uesugi Ryuichi tras confirmar que nadie se había movido. Joven amo, ¿cuáles son sus órdenes? Respondió Takashi Wataru de inmediato. Toma la linterna y ve a la sala de distribución eléctrica con Nanao-san para ver qué está pasando, dijo Uesugi Ryuichi, entregándole a Takashi Wataru la linterna que había usado antes. Sí, joven amo, abuela Nanao, vamos. Dijo Takashi Wataru, tomando la linterna, encendiéndola y guiando a Naomi hacia la sala eléctrica. Pronto, las luces de la villa volvieron a encenderse. Joven amo, el interruptor principal se disparó repentinamente, causando el apagón, informaron Takashi Wataru y Naomi. De acuerdo, lo entiendo. Sin embargo, para descartar la posibilidad de que el culpable haya puesto un temporizador, creo que es más seguro que nos quedemos todos en la sala. ¿Qué opinan? Dijo Uesugi Ryuichi. Sin embargo, nadie pensó que Uesugi Ryuichi les estuviera pidiendo su opinión. Incluso Mifune Takuya, bastante molesto, se quedó en su sitio y no mencionó la posibilidad de volver a la habitación de invitados. Entonces, todos se quedaron en la sala para pasar el tiempo jugando a las cartas y charlando. No fue hasta pasadas las 4 de la mañana que Uesugi Ryuichi se levantó. Ran, llevas un rato sentada, ven a dar un paseo conmigo. Le dijo a Mouri-ran, que estaba charlando con la anciana Nanaomi. Vale, Ryuichi. Respondió Mouri-ran, poniéndose de pie. Yo también quiero dar un paseo, ¿podemos ir juntos? Ichi Takashi, que jugaba a las cartas cerca, habló de repente. ¿Viene alguien con ustedes? Si no, que Takashi los acompañe. En cualquier caso, nadie puede salir solo. Uesugi Ryuichi se negó rotundamente. Iré con Ichie. También quiero levantarme y moverme un poco, dijo Gojo Osamu desde un lado. Entonces yo también voy. Dijo Mifune Takuya poniéndose de pie. Yo también voy. Dijo Rokuga Shoji inmediatamente. En la sala de estar, solo Nanaomi y Takashi Wataru permanecían en silencio. Nanaomi miraba a Takashi Wataru. Si él también quería dar un paseo, Nanaomi, por supuesto, no se quedaría sola en la sala de estar. Joven amo, me quedaré y acompañaré a la abuela Nanao, dijo Takashi Wataru inmediatamente. Después de decir eso, Ryuichi Uesugi guió a Ran Mouri a un paso tranquilo. Los demás siguieron a Ryuichi Uesugi y Ran Mouri. Aunque no necesariamente querían seguirlo, la villa era bastante pequeña y, como iban a ir en grupo, era inevitable que se encontraran. Por lo tanto, era mejor seguir a Ryuichi Uesugi. Al menos así no tendrían que preocuparse por su actitud. Al llegar a la zona sin luz debido a un problema con el cableado, y tras pasar la entrada al vestuario, Ran Mouri se detuvo de repente. Al ver que Ran Mouri se detenía, Ryuichi Uesugi también se detuvo, obligando naturalmente a todos los que estaban detrás de él a detenerse también. ¿Qué pasa, Ran? Preguntó Ryuichi Uesugi. Ryuichi, creo que escuché algo. Dijo Ran Mouri, inclinando la cabeza para escuchar. No hay ningún sonido. Dijo Takashi Ichie, sintiéndose culpable, de inmediato. Cállate. Cuando Ryuichi Uesugi se giró y habló, una presión que casi les impedía respirar regresó. Solo ahora los presentes se dieron cuenta de que la sensación de no poder respirar durante el apagón anterior no era una ilusión. La fuente de la presión era el hombre que emanaba un aura aterradora frente a ellos. Ran, sigue escuchando. Dijo Ryuichi Uesugi. De acuerdo, Ryuichi.
dijo Ran Mouri, luego cerró los ojos y escuchó atentamente. Apenas unos segundos después, cuando la respiración de Ran Mouri se volvió rítmica, efectivamente escuchó un sonido que provenía del baño. Aunque muy débil, Ran Mouri definitivamente escuchó el leve sonido del agua salpicando por la lucha de Yotsuba. Yotsuba se había despertado y escuchó la voz de Ran. Naturalmente, quería hacer el mayor ruido posible, ya que su rescate dependía de que Ran pudiera oírla. Hay un sonido muy débil de agua salpicando, que viene del baño de atrás, dijo Ran, agarrando la linterna de Ryuichi Uesugi y corriendo hacia el baño. A diferencia de Ran, Ryuichi Uesugi no se movió. Aunque había reducido su aura hasta cierto punto, para no incomodar a aquellos a quienes había intimidado, nadie detrás de él se atrevió a moverse porque el aura que acababa de emitir era demasiado aterradora. Recuerdo que el señor Ichi y el señor Gojo fueron los que registraron esta área antes. ¿Pueden decirme quién revisó el baño?, preguntó Ryuichi Uesugi a los dos hombres. Era Ichigo. Levantó la tapa de la bañera y dijo que no había nadie allí antes de que saliéramos del baño, dijo Gojo Osamu, con sus instintos de supervivencia activados. Ah, señorita Yotsuki, ¿qué hace en la bañera? Ryuichi, ven a ayudarme. La voz de Ran Mouri provino del baño. Ran, si hay agua en la bañera, quita la tapa del desagüe y deja que se vacíe, gritó Uesugi Ryuichi, y luego se dirigió hacia Ichigo Takashi. Maldita sea, ¿cómo pudo pasar esto, maldita sea?, exclamó Ichigo Takashi, y corrió hacia el baño. ¡Pum! Al segundo siguiente, Ichigo Takashi, que solo había dado un paso, se desplomó en el suelo como un camarón hervido, acurrucado en una bola. Ustedes tres, busquen una cuerda y átenlo. Si no pasa nada inesperado, él es quien mató a Nekaido Yuji. Ya lo he dejado incapacitado para resistir. Si lo dejan escapar, tendrán que pensar cómo explicárselo al presidente Yotsuki. Uesugi Ryuichi terminó de hablar, se dio la vuelta y corrió hacia el baño. Tan pronto como Uesugi Ryuichi se movió, Rokuda Shoji se abalanzó sobre Ichiji Takashi. Mifune, ayúdame a sujetar a Ichiji. Gojo, date prisa y trae la cuerda. Creo que el almacén es el que está al fondo a la derecha. Encuentra la cuerda rápido, gritó Rokuda Shoji de inmediato. Después de todo, no se atrevía a pensar en lo que el presidente Yosui les haría si Ichiji Takashi escapaba de sus manos. De acuerdo. Mifune Takuya no se preocupó por nada más en ese momento e inmediatamente se unió a Rokuda Shoji para sujetar a Ichiji Takashi. Gojo rápidamente agarró una linterna y corrió al almacén cercano, sin atreverse a perder un segundo. Después de todo, el asesinato de Yosui Reika por parte de Ichiji Takashi era un asunto gravísimo. Si escapaba, la ira del presidente Yosui sin duda recaería sobre los tres. Mientras los tres se repartían las tareas, Uesugi Ryuichi ya había llegado al baño. En ese momento, Mouri Ran acababa de cerrar el grifo de la bañera y estaba arrancando la cinta que sellaba la boca de Yosui Reika. Tan pronto como se arrancó la cinta, los gritos de Yotsuba Reika resonaron de inmediato. Sus sollozos eran desgarradores. Apenas medio minuto antes, la había aterrorizado la idea de ahogarse. Aunque había estado luchando desde que despertó, Yotsuba Reika nunca había hecho ningún entrenamiento de fuerza y estaba completamente inmóvil. A pesar de sus persistentes esfuerzos por sobrevivir, estaba aterrorizada mientras el agua de la bañera se acercaba cada vez más a sus fosas nasales. En ese momento crítico, escuchó pasos en el pasillo. Justo cuando pensó que alguien la buscaba, oyó los pasos pasar junto a la puerta del vestuario. Una oleada de desesperación invadió a Yotsuba Reika. A pesar de sus desesperados esfuerzos, los pasos de afuera no daban señales de detenerse. ¿Acaso iba a morir? Justo cuando los esfuerzos de Yotsuba Reika llegaban a su límite, la voz de Ran Mouri resonó como música celestial. Al reconocer la voz de Ran Mouri, Yotsuba Reika luchó de nuevo, y esta vez, finalmente encontró un salvador. Con tan solo 24 años, en la flor de la vida, casi muere. Tras haber experimentado una alegría y una tristeza tan extremas, Yotsuba Reika ya no pudo contenerse. Está bien, todo ha terminado. Ran Mouri abrazó inmediatamente a Yotsuba Reika para consolarla. Mientras tanto, Ryuichi Uesugi desató rápidamente la cinta y las cuerdas que la ataban. Ran, ¿por qué no acompañas a la señorita Yotsuba arriba a descansar?, dijo entonces Ryuichi Uesugi. De acuerdo, Ryuichi. Dicho esto, Ran Mouri extendió la mano y alzó a Yotsuba en brazos. Al ver esto, los labios de Ryuichi Uesugi se curvaron ligeramente. Quería reír, pero no podía. Le costaba contener la risa.
No era el estado lamentable de Yotsuba lo que le alegraba, sino el pequeño plan de Ran Mouri, que no podía reprimir. ¿Qué pequeño plan? Tras ver entrar a Ryuichi, Ran Mouri dejó de ayudar a Yotsuba a desatarse y, en su lugar, la abrazó con su cálido pecho mientras se derrumbaba emocionalmente. Después de que Ryuichi desatara a Yotsuba, se colocó discretamente entre ellos, impidiendo que Yotsuba se abalanzara sobre él. Incluso ahora, al darse cuenta de que Yotsuba no podía mantenerse en pie, simplemente la alzó, decidida a defender el derecho de Ryuichi a estar cerca de ella. Mientras Ran Mouri sacaba a Reika Yotsugu del vestidor en brazos, los tres hombres que ataban a Takashi y Chiji se quedaron momentáneamente atónitos. La escena no les parecía del todo normal. ¿En serio, la prometida de Suzuki-sama era realmente tan fuerte? No se habían dado cuenta. Átenla y arrástrenla a la sala, dijo Ryuichi Uesugi, saliendo del vestidor. Sí, señor. X3. Después de que los tres hombres terminaron de atar a Takashi y lo llevaron a la sala, solo quedaron Ryuichi Uesugi y Wataru Takagi. Miko Nanao ya había subido con Ran. Takagi, dijo Ryuichi Uesugi. Joven amo, ¿cuáles son sus órdenes? Preguntó Wataru Takagi de inmediato. Ve a buscar el coche ahora, no te preocupes por los daños, conduce hasta un lugar con señal, luego toma mi teléfono y llama a papá. Dile que la señorita Yotsugu ha sido asesinada y que su familia debe ser notificada. Recuerda traer un médico. Ryuichi Uesugi le entregó su teléfono a Wataru Takagi. Sí, joven amo, volveré lo antes posible. Dijo Takagi Wataru, luego se dio la vuelta y salió corriendo de la villa. Después de que Takagi Wataru se fue, Uesugi Ryuichi se volvió hacia Ichie Takashi y le preguntó. Dime, ¿por qué mataste a Nikaido Yuji y a Yotsuba? Porque merecían morir. Rugió Ichie Takashi. Ichie, ¿estás loco? Mifune Takuya no podía comprender la locura de Ichie Takashi. No estoy loco, solo estoy vengando a Yaeko. Gritó Ichie Takashi. Yaeko, ¿no fue eso un accidente? Preguntó Rokuga Shoji sorprendido. ¿Cómo pudo ser un accidente? Yaeko fue asesinada por Nikaido Yuji y Yotsuba Reika. Confesaron antes de que los matara. Gritó Ichie Takashi con fuerza. Cállense todos. Que alguien me diga quién es Yaeko y qué le pasó. Uesugi Ryuichi interrumpió su conversación y preguntó. Yo te lo diré. Gojo Osamu comenzó a explicar. Después de escuchar, Uesugi Ryuichi reflexionó un momento y luego le dijo a Ichiji Takashi. Estás mintiendo. ¿Qué? Las tres personas a su lado se sorprendieron de inmediato. ¿Qué mentira te dije? Preguntó Ichiji Takashi con terquedad. El hecho de que la señora Yotsubi y Nikaido Yuji mataran a Nanao Yaeko es mentira. Dijo Uesugi Ryuichi. No estoy mintiendo. Mi amada Yaeko fue asesinada por esos dos. Rugió Ichiji Takashi. Si ese es el caso, entonces no tiene sentido ni valor alguno, Uesugi Ryuichi negó levemente con la cabeza. ¿Qué lógica o valor? Yaeko fue asesinada por ellos. Ichiji Takashi repitió esta afirmación una y otra vez. ¡Qué idiota! Desafiando una tormenta inminente para recoger a alguien, solo una mujer enamorada elegiría a un hombre que siempre puede encontrar. Si la señorita Yotsuki fuera ese tipo de mujer enamorada, habría estado abiertamente con Yuji Nikaido hace mucho tiempo. Además, si la señorita Yotsuki realmente estuviera involucrada en el asesinato de Yaeko Nanao, entonces Yaeko-san no se habría quedado en la casa de los Yotsuki. Idiota, ¿cuánto desprecias al presidente Yotsuki? ¿Crees que habría mantenido a un elemento tan inestable a su lado si la muerte de Yaeko Nanao estuviera realmente relacionada con la señorita Yotsuki? Además, ¿sabes cuántos recursos necesita invertir una familia rica en entrenar a una criada leal? El valor de Yaeko Nanao supera con creces el de Yuji Nikaido, así que la señorita Yotsuki no abandonaría a su fiel criada por Yuji Nikaido. Por lo tanto, la verdad debe ser que Yuji Nikaido, queriendo sobrevivir, robó el chaleco salvavidas de Yaeko Nanao. Y la empujó al mar. Creo que esa es la verdad que te contó Yuji Nikaido. Uesugi Ryuichi le dijo a Ichie Takashi. Así es, efectivamente es eso. Pero te has perdido algo. Eso es porque Yotsuki Reika se quedó mirando todo el tiempo, no solo sin ayudar, sino sin decir ni una palabra para detenerlo. Ichiji Takashi reveló entonces la verdad sobre el accidente de hace 2 años. Eso es normal. Respondió Uesugi Ryuichi sin la menor fluctuación emocional. ¿Normal? ¿Cómo es eso normal? Ichiji Takashi miró a Uesugi Ryuichi, desconcertado. Después de todo, en su opinión, Yotsuki Reika era simplemente despiadada.
Señor Ichigo, usted no ha experimentado el terror de la muerte inminente, por lo que no lo entiende. En esa situación, muy pocas personas pueden ignorar la vida y la muerte. Los demás intentarán por todos los medios aferrarse a la más mínima esperanza. En el caso de la señorita Yotsuki, su chaleco salvavidas le garantiza que solo necesita que otra persona con un chaleco salvavidas la ayude a remar de regreso al yate. Aunque espera que esa persona sea su criada, Nanao Yaeko, eso es poco realista. Dado que Nanao Yaeko no puede competir con el irracional Nikaido Yuji, la señorita Yotsuki no se atrevería a provocarlo en esta situación, de lo contrario, ella misma podría no ser capaz de regresar. Por lo tanto, optó por quedarse al margen para sobrevivir. Esto no fue crueldad, sino la naturaleza humana ante el desastre. En ese momento, la principal manifestación de la humanidad se resumía en dos palabras: egoísmo. Todo era por la supervivencia, nada más. Hablando de eso, todos ustedes parecían estar en ese mismo estado egoísta en aquel entonces. De lo contrario, ¿por qué fue Nanao Yaeko quien remó en el famoso bote salvavidas para rescatar a la señorita Yotsuki? Lógicamente, una oportunidad así para ser un héroe y salvar a una damisela en apuros debería ser excepcional. Especialmente para usted, señor Ichigo, ya sea para causar una buena impresión a la señorita Yotsuki o por el bien de su amada Nanao, debería haber sido el primero en dar un paso al frente y aprovechar esta oportunidad de rescate. Uesugi Shuichi le preguntó a Ichigo Takashi con una acusación velada. Ichigo Takashi abrió la boca, dándose cuenta de que quería discutir, pero todas sus razones anteriores se reducían a dos palabras: egoísmo. Sí, tenía miedo, y no solo él, sino todos los demás en el yate tenían miedo. Con la tormenta amenazando en cualquier momento, no se atrevieron a arriesgarse a remar para recoger a Yotsuki Reika del arrecife cercano. Fue precisamente porque ninguno de los hombres fue que solo la más leal, Nanao Yaeko, remó lejos. Cuando llegó al arrecife, descubrió que había dos personas, pero solo le quedaba un chaleco salvavidas, y entonces ocurrió la tragedia. Por lo tanto, en la historia original, después de que Ichigo Takashi matara a los dos hombres, les echó la culpa de la muerte de Nanao Yaeko. Nikaido Yuji no fue perjudicado, pero Yotsuba Reika sí lo fue en cierta medida. Porque después de drogar a Yotsuba Reika, la ató en la bañera del primer piso. No hubo oportunidad de interrogarla durante este tiempo, porque si Yotsuba Reika hubiera tenido la oportunidad de hablar, habría pedido ayuda a gritos o habría reprendido a Ichigo Takashi en voz alta, pero jamás habría revelado la supuesta verdad. De igual manera, el asesinado Nikaido tampoco tuvo oportunidad de responder. Porque una vez que Ichigo Takashi lo interrogó, se volvió cauteloso y sería imposible drogarlo fácilmente de nuevo. Por lo tanto, en la historia original, para matar a Nikaido Yuji en silencio bajo la atenta mirada de Conan, Ichigo Takashi solo pudo recurrir a un ataque furtivo. Por consiguiente, no hubo interrogatorio, así que su autorrevelación tras ser descubierto por Conan fue simplemente un intento de exonerarse. Dado que los muertos no pueden hablar, podía decir lo que quisiera. En cuanto a cómo Ichigo Takashi supo la verdad, lo más probable es que la escuchara después de emborrachar a Nikaido Yuji. Por lo tanto, asesinar a Nikaido Yuji podría considerarse venganza, pero asesinar a Yotsuba Reika fue simplemente un caso de ira mal dirigida. Después de todo, si Yotsuba Reika fuera realmente tan inhumana, como Ichigo Takashi la retrató en la obra original, Uesugi Shuichi ni siquiera habría considerado salvarle la vida. Porque una persona tan inhumana no estaría agradecida ni siquiera si la salvaran. Incluso podría resentir a Ran Mouri por haber llegado demasiado tarde para salvarla, causándole sufrimiento, y por lo tanto guardar rencor contra Ran Mouri y Uesugi Shuichi. Fue precisamente porque vio a través de las mentiras en la autorrevelación de Ichigo Takashi después de ser expuesto por Conan, que Uesugi Shuichi volvió a analizar los posibles eventos en la isla en ese momento. Concluyó que Yotsuba Reika no era el tipo de mujer inhumana y cruel, razón por la cual eligió salvarle la vida. Hay otra pieza crucial de evidencia aquí. La evaluación previa de Sonoko Suzuki sobre Reika Yotsuba. Esa mujer mimada y arrogante, dijo, desprovista de malicia o astucia, solo mostrando una obstinación y arrogancia mimadas. En otras palabras, Sonoko Suzuki creía que Reika Yotsuba, además de ser un tanto altiva, no era inherentemente inhumana. Ryuichi Uesugi confiaba en el juicio de Sonoko, lo que consolidó aún más su convicción de que Reika Yotsuba no estaba involucrada en el asesinato. Por supuesto, es cierto que no ayudó para sobrevivir. Pero en situaciones que ponen a prueba la humanidad, el lado oscuro de todos se magnifica y no puede juzgarse con estándares ordinarios.
Esa mujer sabía que Nikaido mató a Yaeko pero no la vengó. Takashi Richie, después de un momento de reflexión, pareció aferrarse a un clavo ardiendo e inmediatamente gritó. Oh, tonto, has encontrado otra excusa. Venganza, esa es una razón, pero desafortunadamente, la señorita Yotsuba no puede testificar en su contra, porque una confesión por sí sola no es suficiente para condenarla. Sin una cadena razonable de pruebas, las acciones de la señorita Yotsuba solo le traerán problemas, sin ofrecerle ningún beneficio. Sería mejor brindar una compensación suficiente a los vivos, dijo Uesugi Shuichi, sacudiendo ligeramente la cabeza. Esto no era para encubrir a Yotsuba Reika, sino porque ninguna persona inteligente haría tal cosa. Al contrario, Nikaido Yuji, quien mató a alguien, le dio a Yotsuba Reika un control ineludible. Después de casarse con alguien de la familia, puede controlarla más fácilmente. Para alguien así, Yotsuba Reika naturalmente no tiene necesidad de vengar a su leal sirvienta que murió. Entre la clase alta, incluso los parientes solo se rigen por el puro interés propio, y mucho menos una sirvienta. El hecho de que Nanaomi haya sobrevivido hasta ahora es en realidad una forma de compensación indirecta de la familia Yotsuba. De lo contrario, no podría depender de la familia Yotsuba para su vejez. Después de todo, si no fuera por Yotsuba Reika, Nanao Yaeko no habría muerto. Si el presidente Yosui hubiera sido un poco más precavido, no habría mantenido viva a Nanao Yone. Después de todo, incluso alguien sin ninguna conexión como Ichiji Takashi había recurrido al asesinato como venganza. ¿Quién podía garantizar que Nanao Yone se mantuviera obediente? Por lo tanto, la familia Yosui y Nanao Yone debieron comunicarse en privado. La familia Yosui debió ofrecer una compensación como apaciguamiento, y Nanao Yone debió expresar una postura clara. Solo así podría permanecer en la familia Yosui. Pero, fuera Uesugi Shuichi o no, a él le daba igual. Dijo todo esto simplemente para ayudar a Ran Mouri a ganarse el favor de Yosui Reika.